La lluvia golpeaba el parabrisas del Ford viejo con una persistencia que casi parecía personal. Detective Lorenzo Ríos observaba las gotas deslizarse por el vidrio mientras su compañero, el joven oficial Ramón Torres, conducía por las calles empapadas de Tepito. Era octubre del 2008, y Ciudad de México estaba sumida en una de esas temporadas lluviosas que parecían no tener fin. El agua arrastraba consigo la mugre acumulada en las calles, pero también traía a la superficie cosas que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Eran las 6:15 de la mañana cuando recibí la llamada. La voz al otro lado de la línea pertenecía al comandante Héctor Salazar, un hombre que en sus 30 años de servicio había visto lo peor que la ciudad podía ofrecer. Pero esa mañana había algo diferente en su tono. No era miedo exactamente, era algo más profundo. Era ese tipo de inquietud que solo aparece cuando te das cuenta de que estás frente a algo que no puedes categorizar fácilmente. Lorenzo, necesito que vengas a la avenida Insurgentes Norte. Edificio abandonado cerca del mercado. No preguntes nada por teléfono, solo ven. Cuando un comandante con 3 décadas de experiencia te dice que no preguntes, sabes que es mejor obedecer. Me vestí rápido, tomé mi chamarra de cuero gastada y salí hacia las calles aún dormidas de la ciudad. Ramón ya estaba esperándome en la patrulla, su rostro joven mostraba esa mezcla de entusiasmo y ansiedad que caracteriza a los novatos. Llevaba apenas 6 meses trabajando conmigo, pero había demostrado ser un muchacho inteligente. Quizás demasiado inteligente para este trabajo que corrompe hasta a los mejores. El trayecto hasta Tepito tomó 20 minutos. 20 minutos en los que la ciudad comenzaba a despertar con su cacofonía característica. Vendedores ambulantes preparando sus puestos, camiones repartidores bloqueando calles, el olor a tamales y atole mezclándose con el escape de los motores diésel. Ciudad de México es una bestia que nunca duerme completamente, solo cierra los ojos por breves momentos antes de volver a rugir. Cuando llegamos al edificio, vi que ya había 4 patrullas estacionadas. La cinta amarilla acordonaba el perímetro y varios curiosos se habían congregado a pesar de la lluvia. Los vecinos de Tepito tienen un instinto especial para el drama. Es como si pudieran oler la tragedia en el aire. El edificio era una estructura de 4 pisos que había sido abandonada hacía años. Las ventanas rotas miraban hacia la calle como cuencas vacías, y las paredes estaban cubiertas de grafiti que proclamaban lealtades a pandillas que probablemente ya ni existían. Era el tipo de lugar donde la ciudad guarda sus secretos más oscuros, donde las cosas que nadie quiere ver terminan escondidas. Salazar me estaba esperando en la entrada. Tenía 62 años, pero su espalda seguía recta y sus ojos seguían siendo agudos. Era de esos hombres que la ciudad no puede quebrar, aunque lo intente con todas sus fuerzas. Lorenzo, me dijo mientras me daba la mano. Prepárate. Esto es diferente. Diferentes. Esa palabra me siguió mientras subíamos las escaleras. El edificio olía a humedad, orina y algo más, algo metálico y orgánico que reconocí inmediatamente. Sangre. No era el olor fresco de una herida reciente, sino ese olor denso y nauseabundo de la sangre que lleva horas expuesta al aire. Llegamos al 3er piso y Salazar me condujo hacia un apartamento al final del pasillo. La puerta estaba abierta y pude ver las luces de las cámaras forenses iluminando el interior. Me detuve en el umbral, tomando una respiración profunda antes de entrar. La escena que encontré dentro grabará para siempre en mi memoria. No por la violencia en sí, había visto cosas peores en mis 19 años como detective, sino por la meticulosidad, por el mensaje deliberado que el asesino había dejado. El cuerpo estaba en el centro de la habitación vacía. Era un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con un uniforme de policía. Pero no estaba simplemente muerto. Estaba arreglado, posicionado de una manera que claramente tenía un significado. El cuerpo estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda y la cabeza inclinada hacia adelante como en un acto de penitencia. Alrededor del cuello tenía una soga gruesa, pero lo extraño era que la soga no lo había estrangulado. El hombre había caído de algún lugar alto, la soga se había tensado y su cuello se había roto instantáneamente. ¿Quién es?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Había algo familiar en la postura del cuerpo, en la manera en que el uniforme colgaba de los hombros anchos. Oficial Rodrigo Sánchez, respondió Salazar. Llevaba 16 años en la fuerza. Trabajaba en la estación de Gustavo Amadero.
El nombre resonó en mi memoria como una campana distante. Rodrigo Sánchez. ¿Lo conocía? No personalmente, pero había oído historias. Era uno de esos policías que caminan en la línea gris entre la ley y la corrupción, que toman atajos cuando les conviene y miran hacia otro lado cuando el precio es correcto. Me acerqué al cuerpo con cuidado, observando cada detalle. El asesino había sido meticuloso. Las manos estaban atadas con un nudo profesional, el tipo que no se deshace sin importar cuánto forcejees. La soga alrededor del cuello era nueva, sin usar. Los zapatos del oficial estaban pulidos, como si alguien los hubiera limpiado después de la muerte. Pero lo que realmente captó mi atención fue el papel. Estaba clavado en el pecho del oficial con un alfiler, protegido de la humedad por una bolsa de plástico transparente. Me acerqué más, entrecerrando los ojos para leer el mensaje escrito en una letra perfecta, casi caligráfica. Para Mateo, lección número 1, soberbia. El que se creyó Dios, cayó como mortal. La justicia no se retrasa, solo espera su momento. Sentí como algo frío se deslizaba por mi columna vertebral. Esto no era un asesinato común. Esto era algo planeado, algo personal. Alguien había matado a este oficial por una razón específica, y el mensaje dejaba claro que esta era solo la primera lección. ¿Quién es Mateo?, pregunté sin apartar la vista del papel. Salazar suspiró pesadamente. Mateo Vargas. 9 años. Fue secuestrado y asesinado hace 6 años. Sánchez fue uno de los primeros oficiales en responder a la denuncia de los padres. La pieza comenzó a encajar en mi mente. Busqué en mi memoria, tratando de recordar el caso. Hace 6 años yo estaba trabajando en otra división, pero recordaba haber oído sobre el caso. Un niño desaparecido en Tepito, encontrado muerto una semana después en un baldío. 2 hombres fueron arrestados, juzgados y condenados, pero sus sentencias habían sido sorprendentemente leves. 10 años cada uno por el asesinato de un niño. ¿Y qué papel jugó Sánchez en el caso? Salazar intercambió una mirada con uno de los oficiales forenses antes de responder. Sánchez dio testimonio que contradecía la evidencia física. Dijo que había visto a los sospechosos en un lugar diferente a la hora del crimen, lo que debilitó el caso de la fiscalía. Muchos pensaron que había sido pagado para mentir. Observé nuevamente el cuerpo. La soberbia. El asesino lo había matado por su orgullo, por su arrogancia al creer que podía mentir y salirse con la suya. Por creer que estaba por encima de la justicia. ¿Hay algo más?, pregunté a la forense que estaba documentando la escena. Era la doctora Patricia Ochoa, una mujer de 50 años con una reputación impecable en su campo. Sí, respondió ella mientras se acercaba con una tableta en la mano. La hora estimada de muerte es entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. La causa de muerte fue fractura cervical instantánea. Pero aquí está lo interesante, detective. El oficial fue drogado primero. Encontramos marcas de inyección en su cuello. Análisis preliminares sugieren algún tipo de sedante fuerte. Entonces no sufrió, murmuré más para mí mismo que para ella. No durante la caída, confirmó la doctora. Pero detective, hay algo más. Las marcas en sus muñecas sugieren que estuvo atado durante varias horas antes de morir. Hay contusiones que indican que recuperó la consciencia al menos una vez mientras estaba cautivo. Así que el asesino lo mantuvo con vida. Lo mantuvo consciente el tiempo suficiente ¿para qué? ¿Para explicarle por qué iba a morir? ¿Para hacerlo enfrentar sus pecados? Salazar se acercó y puso una mano en mi hombro. Lorenzo, necesito que lleves este caso. Sé que es complicado, sé que va a remover muchas piedras que mucha gente preferiría dejar quietas. Pero si esto es lo que creo que es, si alguien está matando a la gente involucrada en el caso Vargas, entonces van a haber más cuerpos. Lo sé, respondí. Y si el mensaje es correcto, si esto es la lección número 1, entonces el asesino tiene una lista. Una lista de 7 personas que él cree que fallaron a Mateo Vargas. Los 7 pecados capitales, murmuró Ramón desde la puerta. Había estado tan callado que casi había olvidado que estaba ahí. Soberbia, avaricia, pereza, ira, gula, lujuria y envidia. Si este es el primero. Entonces hay 6 personas más en peligro, terminé la frase.
6 personas que de alguna manera están conectadas con la muerte de ese niño. 6 personas que nuestro asesino cree que merecen ser castigadas. Pasé la siguiente hora examinando la escena del crimen. Cada detalle importaba. La manera en que la soga había sido atada, la altura exacta desde la cual Sánchez había caído, la posición de sus manos, el tipo de papel usado para el mensaje. Todo había sido calculado con una precisión casi obsesiva. El asesino había usado el edificio abandonado a su favor. Había atado la soga a una viga estructural del 4º piso, luego había empujado a Sánchez por el hueco de un elevador que hacía tiempo no funcionaba. La caída había sido de aproximadamente 10 metros, suficiente para romper su cuello instantáneamente cuando la soga se tensó. Pero lo que más me inquietaba era la limpieza de la escena. No había huellas dactilares, no había fibras de ropa, no había pelos, no había nada que pudiera llevarnos al asesino. Era como si un fantasma hubiera cometido el crimen. Es un profesional, le dije a Ramón mientras bajábamos las escaleras. O al menos alguien que se ha preparado meticulosamente para esto. Conoce procedimientos forenses, sabe cómo evitar dejar evidencia. ¿Crees que podría ser otro policía?, preguntó Ramón con cautela. Es posible, admití. Pero también podría ser alguien que ha estudiado nuestros métodos. Alguien que ha tenido tiempo para planear cada detalle. Cuando salimos del edificio, la lluvia había disminuido a una llovizna ligera. Los curiosos se habían dispersado y solo quedaban algunos vendedores ambulantes observando desde la distancia. Me detuve en la acera, encendí un cigarrillo a pesar de que llevaba 3 meses tratando de dejar el vicio, y observé el edificio. En algún lugar de esta ciudad, pensé, hay un hombre que se considera un maestro. Un hombre que cree que está impartiendo lecciones de justicia. Un hombre que tiene una lista de 7 nombres y está marcando cada uno metódicamente. Detective, llamó Salazar desde su patrulla. Necesito que vayas a la estación. Tenemos que revisar todo el expediente del caso Vargas. Cada testimonio, cada pieza de evidencia, cada persona involucrada. Si vas a detener esto antes de que haya más muertes, necesitas entender exactamente qué pasó hace 6 años. Asentí y subí a la patrulla con Ramón. Mientras conducíamos hacia la estación central, mi mente ya estaba trabajando. 7 pecados, 7 víctimas. El primero había sido un policía corrupto castigado por su soberbia. ¿Quién seguiría? ¿Qué otros pecados habían sido cometidos en el caso de Mateo Vargas? La estación de policía estaba en su habitual estado de caos controlado. Oficiales corriendo de un lado a otro, teléfonos sonando constantemente, el olor a café quemado y sudor impregnando el aire. Me dirigí directamente a los archivos, donde una joven archivista llamada Mónica me esperaba con una caja polvorienta. Caso Vargas, Mateo. Expediente completo, dijo mientras dejaba la caja en una mesa. Detective, este caso es un desastre. Hay testimonios contradictorios, evidencia que desapareció, presión política para cerrarlo rápido. Fue un circo. Abrí la caja y comencé a revisar los documentos. Lo primero que encontré fue la foto de Mateo Vargas. Un niño de 9 años con ojos brillantes y una sonrisa que mostraba un diente faltante. Llevaba un uniforme escolar y sostenía una pelota de fútbol. Era el tipo de foto que rompe corazones, el tipo de imagen que te recuerda por qué haces este trabajo. Debajo de la foto estaba el reporte inicial. Mateo había desaparecido el 15 de marzo del 2002, alrededor de las 3 de la tarde. Había salido de la escuela primaria Benito Juárez y nunca llegó a casa. Sus padres, Tomás y Carolina Vargas, reportaron su desaparecimiento a las 6 de la tarde, después de buscarlo en todos los lugares habituales. La investigación inicial fue dirigida por el detective Bernardo Ochoa, quien ahora estaba retirado. Los primeros días hubo una búsqueda masiva, cientos de voluntarios peinaron la zona, se distribuyeron volantes con la foto de Mateo. Pero no había pistas, ningún testigo, nada. Una semana después, el cuerpo de Mateo fue encontrado en un baldío cerca del mercado de Tepito. Había sido estrangulado. La autopsia reveló que también había sido abusado sexualmente. Era el tipo de crimen que hace que incluso los detectives más curtidos sientan náuseas. 2 sospechosos fueron arrestados rápidamente, Eduardo Ruiz, conocido como el Flaco, y Pablo Mendoza, conocido como el Chino.
Ambos tenían antecedentes por delitos menores y habían sido vistos en el área donde Mateo desapareció. Bajo interrogatorio, el chino confesó, aunque luego retractó su confesión diciendo que había sido coaccionado. El caso parecía sólido hasta que comenzaron las complicaciones. El testimonio de Rodrigo Sánchez contradijo la línea de tiempo establecida por otros testigos. Un testigo clave desapareció antes del juicio. Evidencia física, incluyendo ropa de Mateo que podría haber tenido ADN de los agresores, fue mal manejada y se volvió inadmisible. Al final, Eduardo Ruiz y Pablo Mendoza fueron condenados a 10 años de prisión cada uno. 10 años por el secuestro, abuso y asesinato de un niño de 9 años. La sentencia fue considerada escandalosamente leve por muchos, pero el juez argumentó que había dudas razonables debido a los problemas con la evidencia. Leí cada página del expediente, tomando notas, marcando nombres, tratando de ver el patrón. ¿Quiénes eran las otras 6 personas que el asesino consideraba culpables? Ya sabíamos que Rodrigo Sánchez era el primero, castigado por su soberbia. ¿Quién seguiría? Encontré la respuesta en las notas de interrogatorio. Luis Moreno, el compañero de Sánchez, también había dado testimonio problemático. Y según una nota al margen escrita por el detective Ochoa, había rumores de que Moreno había aceptado dinero para alterar su testimonio. Avaricia. Si el asesino seguía el patrón de los 7 pecados capitales, Moreno podría ser el siguiente. Tomé mi teléfono y llamé a Salazar. Comandante, necesito la dirección actual de Luis Moreno. Oficial que trabajó con Sánchez en el caso Vargas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lorenzo, Moreno renunció a la fuerza hace 3 años. Últimas noticias que tengo es que estaba trabajando como guardia de seguridad privado. Déjame verificar. Mientras esperaba, continué revisando el expediente. Había más nombres que saltaban como banderas rojas. El capitán Javier Fuentes, quien había estado a cargo de la investigación y quien, según varios testimonios, había mostrado poco interés en resolver el caso rápidamente. Un periodista llamado Carlos Méndez que había escrito artículos sensacionalistas culpando a los padres de Mateo por permitir que el niño caminara solo. El juez Marco Delgado, quien había dictado la sentencia sorprendentemente leve. Y por supuesto, los 2 asesinos, Eduardo Ruiz y Pablo Mendoza. 7 nombres. 7 pecados. 7 lecciones que un maestro vengativo estaba preparado para enseñar. Mi teléfono sonó. Era Salazar. Lorenzo, encontré a Moreno. Trabaja en un edificio de oficinas en la zona rosa. Pero detective, acabo de recibir otra llamada. Tenemos otro cuerpo. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde? Callejón detrás del restaurante La Morena en la colonia Doctores. Lorenzo, es malo. Muy malo. Ramón y yo llegamos a la escena en 15 minutos. El callejón estaba acordonado y varios oficiales estaban visiblemente perturbados. Uno de ellos, un veterano de 20 años llamado Gustavo, estaba vomitando en una esquina. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El cuerpo era el de Luis Moreno. Pero la manera en que había muerto, la manera en que había sido presentado, era tan brutal que incluso yo, después de casi 2 décadas viendo lo peor de la humanidad, sentí como mi estómago se revolvía. Moreno estaba sentado contra la pared del callejón, con las manos atadas a su espalda. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, y había monedas, cientos de monedas de oro, derramándose de su boca y garganta. Había muerto ahogado, pero no con agua. Había muerto ahogado con las monedas que representaban su avaricia. Y clavado en su pecho, protegido por la misma bolsa de plástico transparente, había otro mensaje. Para Mateo, lección número 2, avaricia. El que vendió su alma por monedas, se ahoga en su codicia. La justicia no olvida, solo cobra con intereses. Me arrodillé junto al cuerpo, observando los detalles. Las monedas eran reales, de esas que se usan en ceremonias y decoraciones. El asesino las había fundido parcialmente para que se pegaran en la garganta de Moreno, asegurando que muriera lentamente, sintiendo como su propia avaricia lo sofocaba. ¿Cuánto tiempo lleva muerto?, pregunté a la doctora Ochoa, quien ya estaba examinando el cuerpo. Menos de 2 horas, respondió ella. Detective, este asesinato fue cometido con extrema violencia psicológica.
Moreno estuvo consciente durante todo el proceso. Las marcas en sus muñecas indican que luchó violentamente mientras el asesino le forzaba las monedas en la boca. Así que sufrió, murmuré. A diferencia de Sánchez, el asesino quería que Moreno sintiera el peso completo de su castigo. Ramón estaba pálido, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. Detective, esto es como uno de esos thrillers psicológicos. El asesino no solo está matando, está enviando mensajes. Está creando una obra de arte macabra. Tenía razón. Esto no era simplemente venganza. Esto era algo más profundo, más filosófico. El asesino se veía a sí mismo como un maestro impartiendo lecciones, como un agente de una justicia superior que el sistema legal había fallado en proporcionar. Pasé las siguientes horas coordinando la investigación. Más oficiales fueron asignados al caso, se estableció un cuarto de guerra en la estación, se comenzó a buscar conexiones entre los dos asesinatos. Pero yo ya sabía cuál era la conexión. Era obvio para cualquiera que leyera los mensajes. Alguien estaba ejecutando metódicamente a todos los que consideraba responsables por la muerte de Mateo Vargas. Y no iba a detenerse hasta completar sus 7 lecciones. La pregunta que me mantenía despierto esa noche no era quién sería el siguiente. Eso era predecible. Sería el capitán Fuentes, el periodista Méndez, el juez Delgado, o uno de los 2 asesinos convictos que habían sido liberados recientemente después de cumplir sus sentencias ridículamente cortas. La pregunta que realmente me inquietaba era diferente. Era una pregunta que ponía en duda todo lo que creía sobre la justicia, sobre el bien y el mal, sobre mi propio papel en este sistema imperfecto. La pregunta era simple pero devastadora, ¿tenía el asesino razón? ¿Acaso todas esas personas que habían fallado a Mateo Vargas, que habían permitido que sus asesinos salieran con sentencias mínimas, que habían vendido su integridad por dinero o conveniencia, acaso no merecían algún tipo de castigo? ¿Acaso la justicia que el sistema legal había proporcionado había sido realmente justicia? Me senté en mi oficina esa noche, con una botella de whisky que raramente tocaba y la foto de Mateo Vargas en mi escritorio. Miraba esos ojos brillantes, esa sonrisa inocente, y trataba de imaginar qué tipo de padre haría esto. ¿Qué tipo de dolor transformaría a un hombre en un ángel vengador? Porque estaba seguro de que el asesino era el padre de Mateo. Tomás Vargas. Las pistas estaban ahí en el expediente. Tomás había sido maestro de primaria antes de que Mateo muriera. Después del asesinato, se había divorciado de su esposa Carolina, había perdido su trabajo, había desaparecido del radar social por completo. ¿Dónde había estado durante estos 6 años? La respuesta era obvia. Había estado preparándose. Había estado aprendiendo. Había estado esperando el momento perfecto para comenzar sus lecciones. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Detective Ríos, sé que ya sabe quién soy. Sé que entiende por qué hago esto. Le daré una oportunidad que no le di a los demás. Puede intentar detenerme, o puede dejarme terminar lo que ellos comenzaron. Hay 5 lecciones más que enseñar. 5 personas más que deben enfrentar sus pecados. Usted decide si quiere ser parte de la solución o parte del problema. Con respeto, un maestro. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo como algo se retorcía en mi estómago. No era miedo, era algo más complejo. Era la incomodidad de enfrentar una verdad que preferiría ignorar. El asesino me estaba dando una opción. Podía perseguirlo con toda la fuerza de la ley, o podía mirar hacia otro lado mientras él completaba su venganza. ¿Qué haría yo? ¿Qué debería hacer? Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. Ciudad de México se extendía ante mí, millones de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar ahí afuera, Tomás Vargas estaba planeando su próxima lección. En algún lugar ahí afuera, 5 personas que creían que habían escapado de las consecuencias de sus acciones estaban a punto de descubrir que la justicia, a veces, tiene una memoria muy larga. Tomé mi teléfono y respondí al mensaje. Soy detective. Mi trabajo es detener asesinatos, sin importar la justificación. Pero le prometo esto, investigaré todo lo que pasó hace 6 años. Si hay gente que escapó de la justicia por corrupción, se enfrentarán a consecuencias. Pero no de esta manera. No con más violencia.
La respuesta llegó casi inmediatamente. Detective Ríos, aprecio su idealismo. Pero el sistema tuvo 6 años para hacer lo correcto. Ahora es mi turno. La lección número 3 comenzará pronto. Espero que esté preparado. Y espero que cuando todo termine, entienda que a veces la justicia debe tomar caminos que la ley no puede seguir. Guardé mi teléfono y regresé a mi escritorio. Tenía trabajo que hacer. 5 personas necesitaban ser protegidas, incluso si no lo merecían. Un asesino necesitaba ser detenido, incluso si sus motivos eran comprensibles. Pero mientras comenzaba a planear mis próximos movimientos, una parte de mí, una parte que trataba de ignorar, se preguntaba si realmente quería detenerlo. Si las lecciones de este maestro no eran exactamente lo que esta ciudad corrupta necesitaba escuchar. Afuera, la lluvia había comenzado nuevamente. Y en algún lugar en la oscuridad, un hombre con una lista de 7 nombres estaba tachando el segundo. Solo quedaban 5 lecciones más por enseñar. 5 pecados más por castigar. 5 verdades más por revelar. Y yo, detective Lorenzo Ríos, estaba atrapado en el medio, tratando de decidir si era el héroe o el villano en esta historia cada vez más compleja. La noche era larga y el amanecer prometía traer más respuestas. Pero también prometía traer más preguntas, más sangre, más lecciones en esta clase macabra que Ciudad de México estaba siendo obligada a tomar. Una clase donde el maestro era un padre destrozado, el aula era las calles de la ciudad, y el plan de estudios era escrito con sangre de aquellos que habían pensado que nunca tendrían que pagar por sus pecados. Bienvenidos a la Escuela de la Justicia. Las clases apenas están comenzando. El café de la mañana sabía amargo, pero no tanto como la sensación que había estado carcomiendo mi conciencia desde que recibí ese mensaje de texto la noche anterior. Eran las 7 de la mañana y no había dormido. ¿Cómo podría hacerlo cuando cada vez que cerraba los ojos veía la foto de Mateo Vargas, ese niño de 9 años cuya muerte había sido convertida en un espectáculo de incompetencia judicial? Ramón entró a mi oficina con 2 carpetas bajo el brazo y una expresión que me dijo que tampoco había dormido mucho. Detective, encontré algo sobre Tomás Vargas. Algo que va a cambiar cómo vemos todo esto. Me incorporé en mi silla, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo protestaba por la noche pasada en la oficina. ¿Qué encontraste? Ramón abrió la primera carpeta y esparció varios documentos sobre mi escritorio. Después de que Mateo murió, Tomás Vargas tuvo un colapso completo. Perdió su trabajo como maestro, su esposa Carolina pidió el divorcio, su vida se desmoronó. Pero aquí está la parte interesante. Durante los últimos 5 años, Tomás ha estado completamente fuera del radar. No hay registros de empleo, no hay transacciones bancarias significativas, nada. ¿A dónde fue? Ramón colocó una serie de fotografías en el escritorio. Fotos de vigilancia, imágenes borrosas de un hombre delgado entrando y saliendo de varios lugares. Logré rastrearlo a través de cámaras de seguridad de varios gimnasios de artes marciales en la ciudad. Durante los últimos 4 años, Tomás Vargas se ha estado entrenando. Krav Maga, Jiu-Jitsu brasileño, boxeo. También tomó cursos de química y anatomía en línea bajo nombres falsos. Miré las fotografías. El hombre en las imágenes apenas se parecía a las fotos antiguas de Tomás Vargas que había visto en el expediente. Había perdido peso, ganado músculo, había una intensidad en su postura que no existía antes. Este no era un maestro de escuela destrozado por el dolor. Este era un hombre que se había transformado a sí mismo en un arma. Se preparó, murmuré. Durante años, se preparó para esto. No fue un arranque de locura, fue una campaña calculada. Exacto, confirmó Ramón. Y detective, hay más. Encontré registros de que Tomás visitó la prisión donde estaban Eduardo Ruiz y Pablo Mendoza múltiples veces en los últimos 2 años. Oficialmente estaba registrado como visitante de una organización de víctimas, pero creo que estaba observándolos, estudiándolos, esperando el momento perfecto. ¿Cuándo fueron liberados? Hace 3 meses. Ambos salieron con libertad condicional por buen comportamiento. ¿Y adivina qué? Una semana después de su liberación, comenzaron los asesinatos. La pieza final del rompecabezas encajó en mi mente. Tomás había esperado.
Había esperado hasta que los hombres que mataron a su hijo fueran liberados, y luego había comenzado su venganza metódica, trabajando desde los cómplices hasta los perpetradores principales. Era brillante de una manera oscura y perturbadora. Mi teléfono sonó. Era Salazar. Lorenzo, necesito que vengas a la Colonia del Valle. Tenemos otra situación. El tono en su voz me dijo todo. ¿Otro cuerpo? Sí. Y Lorenzo, este es peor que los anteriores. Mucho peor. El trayecto a la Colonia del Valle fue un borrón de sirenas y tráfico matutino. Mi mente no podía dejar de trabajar, tratando de anticipar lo que encontraría. Si el patrón continuaba, la tercera víctima debería ser alguien castigado por el pecado de la pereza. Y solo había una persona en el caso Vargas que encajaba perfectamente con ese pecado. Capitán Javier Fuentes. El hombre que había estado a cargo de la investigación original y quien, según múltiples testimonios, había mostrado una indiferencia alarmante hacia el caso. El hombre que había dejado que los expedientes se acumularan en su escritorio mientras un niño asesinado esperaba justicia. La escena estaba en el apartamento de Fuentes, un lugar modesto en un edificio de clase media. Cuando llegué, vi que el perímetro estaba acordonado y que había más oficiales de lo usual. Algunos de ellos eran antiguos compañeros de Fuentes, hombres que lo habían conocido durante décadas. Sus rostros mostraban una mezcla de shock, tristeza y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Salazar me esperaba en la entrada del edificio. Su rostro estaba pálido y tenía esa expresión que solo aparece cuando has visto algo que desafía tu comprensión de cuánta crueldad puede existir en el mundo. Lorenzo, me dijo mientras me guiaba hacia el ascensor. Prepárate. Esto va a quedarse contigo por mucho tiempo. Subimos al quinto piso en silencio. El pasillo estaba lleno de oficiales, forenses y técnicos. La puerta del apartamento estaba abierta y pude ver las luces brillantes de las cámaras iluminando el interior. Cuando entré, entendí por qué Salazar estaba tan perturbado. El capitán Javier Fuentes estaba en su cama. Pero no estaba simplemente muerto. Estaba conectado a un sistema elaborado de tubos intravenosos. El asesino lo había sedado y lo había mantenido con vida mediante una infusión constante de líquidos, pero también le había administrado algo más, algo que hacía que su cuerpo se moviera en cámara lenta, como si estuviera atrapado en un estado de permanente letargo. La doctora Ochoa estaba junto a la cama, documentando meticulosamente cada detalle. Su voz era profesional, pero había un temblor apenas perceptible en ella. Detective Ríos, la víctima fue mantenida en este estado durante aproximadamente 48 horas. El asesino usó una combinación de sedantes y relajantes musculares para mantenerlo consciente pero completamente paralizado. Esencialmente, lo forzó a experimentar la pereza en su forma más extrema. No podía moverse, no podía hablar, solo podía existir en un estado de total inactividad. Me acerqué a la cama. Los ojos de Fuentes estaban abiertos, fijos en el techo. Había algo en esa mirada, algo que me dijo que en sus últimas horas había experimentado un terror incomprensible. Había estado atrapado en su propio cuerpo, consciente pero incapaz de hacer nada, forzado a contemplar el peso de su propia negligencia. En la mesita de noche había otro mensaje. Para Mateo, lección número 3, pereza. El que durmió mientras un niño pedía justicia, ahora duerme para siempre. El tiempo que no usaste para salvar a un inocente, lo pagaste inmovilizado en tu propia indolencia. ¿Causa de muerte?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Asfixia, respondió la doctora. Después de mantenerlo paralizado durante 2 días, el asesino simplemente le cubrió la nariz y la boca con una almohada. Fuentes estaba completamente consciente pero no podía luchar, no podía resistirse. Solo podía esperar a que terminara. Sentí como algo oscuro se retorcía en mi estómago. Esto era diferente a los otros 2 asesinatos. Esto no era solo venganza, era tortura psicológica refinada. El asesino había querido que Fuentes experimentara exactamente lo que Mateo debió haber sentido esperando que alguien lo ayudara, esperando que la justicia llegara, solo para darse cuenta de que nadie vendría. Ramón estaba examinando el resto del apartamento. Detective, ven a ver esto. Lo seguí hacia el estudio de Fuentes. El escritorio estaba cubierto con documentos, todos relacionados con el caso Vargas. Alguien, presumiblemente el asesino,
Había organizado meticulosamente cada pieza de evidencia que Fuentes había ignorado o descuidado. Había fotos de Mateo, testimonios sin seguimiento, pistas que nunca fueron investigadas. Y en la pared, escrito con marcador rojo, había un mensaje adicional. Cada minuto que perdiste bebiendo café. Cada hora que desperdiciaste en conversaciones triviales. Cada día que dejaste este expediente en tu escritorio. Todo ese tiempo, Mateo esperaba. Todo ese tiempo, su familia sufría. Todo ese tiempo, los culpables reían. La pereza tiene un costo, capitán. Y tú acabas de pagarlo. Era poesía macabra, un manifiesto de dolor convertido en acción. Y lo más perturbador era que cada palabra resonaba con una verdad incómoda. Fuentes había sido perezoso. Había descuidado el caso. Había permitido que expedientes se acumularan mientras una familia destruida esperaba respuestas. Salazar se acercó y puso una mano en mi hombro. Lorenzo, necesito que seas honesto conmigo. ¿Crees que puedes atrapar a este tipo antes de que complete su lista? Miré alrededor del apartamento, viendo la evidencia de una planificación meticulosa, de una venganza que había sido perfeccionada durante años. No lo sé, comandante. Este hombre es inteligente, está preparado y lo más importante, cree que está haciendo lo correcto. Ese tipo de certeza moral lo hace impredecible y peligroso. Entonces necesitas más recursos. Voy a asignar 5 detectives más al caso. Quiero vigilancia las 24 horas en todos los individuos restantes conectados al caso Vargas. Hice una lista mental. Quedaban 4 objetivos potenciales, el periodista Carlos Méndez, el juez Marco Delgado, y los 2 asesinos convictos, Eduardo Ruiz y Pablo Mendoza. 4 hombres, 4 pecados restantes. Ira, gula, lujuria y envidia. Comandante, necesito permiso para contactar a Carolina Vargas, la exesposa de Tomás. Si alguien sabe dónde puede estar escondido o qué está planeando, sería ella. Concedido. Pero Lorenzo, ten cuidado. Si Tomás descubre que estamos cerca, podría acelerar su cronograma. Podríamos terminar con múltiples cuerpos en un solo día. Esa tarde visité a Carolina Vargas en su pequeño apartamento en la colonia Narvarte. Era una mujer de 42 años que se veía al menos 10 años mayor. El dolor tiene una manera de envejecer a las personas de formas que el tiempo nunca podría lograr. Señora Vargas, comencé mientras nos sentábamos en su modesta sala. Necesito hablar con usted sobre Tomás. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Sabía que eventualmente llegaría este día. Sabía que Tomás no podría dejarlo ir. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Hace 3 años, respondió con voz quebrada. Me llamó una noche, borracho o drogado, no estoy segura. Me dijo que había encontrado una manera de hacer las cosas bien. Le dije que necesitaba ayuda, que necesitaba terapia. Me colgó y nunca más supe de él. ¿Él culpaba a alguien específicamente por lo que pasó con Mateo? Carolina se secó las lágrimas y miró por la ventana. Culpaba a todos, detective. Culpaba a los policías que mintieron. Culpaba al capitán que no hizo su trabajo. Culpaba al juez que dio sentencias ridículas. Culpaba al periodista que convirtió el dolor de nuestra familia en entretenimiento. Y sobre todo, culpaba a esos 2 monstruos que le quitaron la vida a nuestro hijo. Los 7, murmuré. Tenía una lista de 7 personas. Carolina me miró directamente a los ojos. Detective Ríos, necesito preguntarle algo y necesito que sea honesto conmigo. ¿Esas personas que Tomás está matando, merecían vivir? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Era la misma pregunta que yo había estado evitando desde que comenzó todo esto. No puedo responder eso, señora Vargas. No soy juez ni verdugo. Pero es detective, insistió ella. Ha visto el expediente. Ha visto cómo cada una de esas personas falló a Mateo. ¿No se pregunta a veces si el sistema de justicia realmente sirve para algo? Todos los días, admití. Pero señora Vargas, la alternativa es el caos. Si todos tomáramos la justicia en nuestras propias manos. Como lo hizo Tomás, interrumpió. Detective, mi exesposo no es un monstruo.
Es un padre destrozado que hizo lo que el sistema no pudo hacer. Y sé que está mal, sé que es asesinato, pero una parte de mí, una parte que me avergüenza admitir, una parte de mí está orgullosa de él. Nos quedamos en silencio por un momento. Era un silencio pesado, lleno de verdades incómodas y preguntas sin respuesta. Finalmente pregunté, ¿sabe dónde podría estar escondido? No, respondió. Pero conozco dónde solía ir cuando necesitaba pensar. Había un pequeño taller cerca del mercado de Tepito, un lugar donde su padre solía trabajar como carpintero. Tomás pasaba horas ahí después de que Mateo murió. Si hay algún lugar donde se sentiría seguro, sería ahí. Me dio la dirección y me preparé para irme. Pero antes de salir, Carolina me detuvo. Detective, una última cosa. Cuando lo encuentre, cuando lo arreste o lo mate o lo que sea que vaya a hacer, por favor dígale algo de mi parte. ¿Qué? Dígale que Mateo no hubiera querido esto. Dígale que nuestro hijo era bondadoso, que creía en el perdón, que hubiera querido que su padre encontrara paz, no venganza. Se lo diré, prometí, aunque no estaba seguro de que esas palabras significarían algo para un hombre que había pasado 6 años convirtiéndose en un instrumento de retribución. Esa noche, mientras Ramón y yo preparábamos un equipo para revisar el taller que Carolina había mencionado, recibí una llamada de Salazar. Lorenzo, tenemos un problema. El periodista Carlos Méndez no se presentó a trabajar hoy. Su editor dice que tampoco responde llamadas. Envié una unidad a su apartamento. Y está vacío. Parece que empacó rápido y se fue. O está huyendo o ya es demasiado tarde, completé la frase. Necesito que vayas a su apartamento. Revisa todo. Si Tomás ya lo tiene, necesitamos saber dónde. El apartamento de Carlos Méndez estaba en la colonia Roma, un lugar bohemio lleno de cafés y galerías de arte. Su edificio era viejo pero bien mantenido, el tipo de lugar donde artistas y periodistas viven cuando están entre el éxito y la lucha. La puerta de su apartamento estaba entreabierta. Eso nunca es una buena señal. Entramos con precaución, armas desenfundadas. El apartamento estaba en desorden, pero no el tipo de desorden de una pelea. Era el desorden de alguien que había empacado apresuradamente, tirando cosas mientras trataba de escapar. Ramón encontró una laptop abierta en el escritorio. Había un documento abierto, lo que parecía ser el inicio de un artículo. He cometido un error terrible. Hace 6 años escribí un artículo sobre la muerte de Mateo Vargas. En ese artículo, culpé a los padres. Dije que eran negligentes por permitir que un niño de 9 años caminara solo. Dije que la gente de Tepito debería esperar este tipo de tragedias dada la naturaleza de su vecindario. Lo escribí porque mi editor quería una pieza controversial. Lo escribí porque necesitaba las visitas en línea. Lo escribí porque era joven y estúpido y no entendía el peso de las palabras. Ahora entiendo. Ahora, mientras huyo de un hombre que tiene toda la razón del mundo para querer matarme, finalmente entiendo que mis palabras tienen consecuencias. Que la ira que generé con ese artículo no fue solo palabras en una pantalla, fue dolor real añadido a una familia que ya estaba destruida. Si alguien lee esto, si me encuentran, quiero que sepan que lo siento. Que he vivido con la culpa durante 6 años. Que cada vez que escribo algo ahora, pienso en Mateo Vargas y en cómo mis palabras pueden herir a personas reales. Pero sé que las disculpas no son suficientes. Sé que el documento terminaba ahí. Como si Méndez hubiera sido interrumpido. Ramón y yo intercambiamos miradas. Él lo tiene, dijo Ramón. Tomás tiene a Méndez. Necesitamos encontrarlos ahora, respondí. Si el patrón continúa, Méndez va a ser castigado por el pecado de la ira. Y después de ver lo que Tomás hizo con Fuentes, no quiero imaginar cómo castigará la ira. Pasamos las siguientes 6 horas buscando. Revisamos cada propiedad asociada con Tomás Vargas, cada lugar que Carolina había mencionado, cada conexión que pudimos encontrar. Pero era como buscar un fantasma. Tomás había planeado esto demasiado bien. Entonces, a las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Detective Ríos. La voz era tranquila, casi meditativa. Era la voz de un hombre en paz con sus acciones. ¿Tomás?
Sí. Necesitaba llamarlo, detective. Necesitaba explicarle algo antes de que continúe. ¿Dónde está Carlos Méndez? Está conmigo. Está vivo, por ahora. Pero detective, antes de que me pida que me detenga, antes de que me diga que lo que estoy haciendo está mal, quiero que escuche algo. Escuché ruidos de fondo, y luego otra voz. Era Méndez, y estaba llorando. Por favor, lo siento mucho. No sabía, no entendía. Por favor, tengo una familia. La voz de Tomás volvió. ¿Lo escuchó, detective? Tiene una familia. ¿Sabe qué más? Mateo era mi familia. Y este hombre escribió que mi hijo merecía morir porque vivíamos en Tepito. Escribió que Carolina y yo éramos padres negligentes. Convirtió nuestro dolor en clickbait. Tomás, entiendo tu dolor, comencé. Pero esto no es justicia. ¿No lo es? ¿Qué es justicia entonces, detective? ¿10 años de prisión para los hombres que violaron y mataron a mi hijo? ¿Ninguna consecuencia para los oficiales que mintieron? ¿Ningún castigo para el capitán que dejó que el caso se pudriera en su escritorio? ¿Ninguna responsabilidad para el periodista que añadió sal a nuestras heridas? El sistema falló, admití. Pero Tomás, si haces esto, si matas a Méndez, no eres mejor que ellos. No estoy tratando de ser mejor que ellos, detective. Estoy tratando de enseñar una lección que este mundo corrupto necesita aprender. Que las acciones tienen consecuencias. Que el dolor tiene un costo. Que la justicia, si el sistema no la proporciona, encontrará otra manera de manifestarse. ¿Dónde estás, Tomás? Pronto lo sabrá, detective. Muy pronto. La lección número 4 está a punto de comenzar. Y detective, necesito que entienda algo. No lo considero mi enemigo. Usted es un buen hombre tratando de hacer lo correcto en un sistema roto. Pero yo también soy un buen hombre. Solo que estoy haciendo lo que el sistema no pudo hacer. La línea se cortó. Traté de rastrear la llamada, pero Tomás había usado algún tipo de tecnología para enmascarar su ubicación. Era inteligente, preparado, siempre un paso adelante. Ramón me miró con preocupación. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos, respondí amargamente. Esperamos a que Tomás complete su lección. Esperamos a que otro cuerpo aparezca. Y esperamos que eventualmente cometa un error. Pero mientras decía esas palabras, una parte de mí se preguntaba si realmente quería que cometiera un error. Si parte de mí no estaba secretamente esperando que completara su lista, que enseñara todas sus lecciones, que hiciera lo que el sistema de justicia no había podido hacer. El amanecer llegó con noticias que había estado temiendo. Un cuerpo había sido encontrado en un callejón cerca de las oficinas del periódico donde Méndez trabajaba. La escena era exactamente lo que había anticipado, brutal en su precisión simbólica. Carlos Méndez estaba atado a una silla metálica. Su cuerpo mostraba signos de violencia extrema, golpes meticulosamente administrados que habían roto huesos pero evitado órganos vitales, prolongando su agonía. El asesino había querido que experimentara la ira en su forma más pura, la misma ira que sus palabras habían generado en una familia destrozada. Y en su pecho, el mensaje inevitable. Para Mateo, lección número 4, ira. El que sembró furia con sus palabras, cosechó violencia con su cuerpo. Las palabras hieren, pero el silencio eterno grita más fuerte. 4 lecciones completadas. 3 más por venir. Y yo, detective Lorenzo Ríos, estaba más cerca de entender al asesino que de detenerlo. Porque en el fondo, en un lugar que no quería admitir que existía, entendía exactamente por qué Tomás Vargas hacía lo que hacía. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Hay momentos en la vida de un detective cuando te das cuenta de que has cruzado una línea invisible. No es una línea física que puedas ver, sino una frontera moral que separa lo que crees de lo que sabes, lo que defiende tu placa de lo que susurra tu conciencia. Yo crucé esa línea la mañana después de encontrar el cuerpo de Carlos Méndez, cuando me senté en mi oficina con la foto de Mateo Vargas en una mano y mi placa en la otra, preguntándome cuál de las dos representaba realmente la justicia. Ramón entró con café y una expresión que había aprendido a reconocer.
Era la cara que ponía cuando tenía información que no quería compartir pero sabía que debía hacerlo. Detective, encontramos algo en la escena de Méndez. Algo que Tomás dejó específicamente para ti. ¿Qué es? Me entregó una memoria USB dentro de una bolsa de evidencia. Estaba en el bolsillo de Méndez. Tiene tu nombre escrito en ella. Conecté la USB a mi computadora con manos que temblaban ligeramente. No era miedo exactamente, era anticipación mezclada con algo que se parecía peligrosamente a la curiosidad. ¿Qué quería mostrarme Tomás Vargas? El archivo se abrió y apareció un vídeo. Era una grabación casera, algo filmado hace años con una cámara vieja. La fecha en la esquina decía 14 de marzo del 2002, un día antes de que Mateo desapareciera. La escena mostraba una cocina modesta pero limpia. Una mujer, Carolina Vargas, mucho más joven y con una sonrisa que todavía no había sido destruida por la tragedia, estaba preparando el desayuno. Y entonces apareció él. Mateo Vargas, 9 años, con el uniforme escolar puesto y esa energía frenética que solo tienen los niños. «Mamá, ¿puedo llevar mi pelota a la escuela?», preguntaba mientras saltaba alrededor de la cocina. «No, hijo, sabes que no permiten juguetes en clase. Pero hoy es viernes de juegos». El maestro López dijo que podíamos traer cosas para el recreo. La cámara se movió y apareció Tomás. Era irreconocible comparado con el hombre que había visto en las fotos de vigilancia recientes. Este Tomás sonreía, tenía luz en los ojos, había vida en su postura. «Dale permiso, cariño», dijo Tomás. «Es viernes. Déjalo ser niño». Mateo corrió y abrazó a su padre. «Gracias, papá. Eres el mejor papá del mundo». El vídeo continuó mostrando escenas del desayuno. Mateo hablando sin parar sobre un examen que había sacado con 10, sobre un amigo que había invitado a su cumpleaños, sobre un libro que quería leer. Era una mañana perfectamente ordinaria, el tipo de mañana que millones de familias tienen todos los días. El tipo de mañana que parece tan insignificante hasta que de repente se convierte en la última. Al final del vídeo, Tomás cargaba la cámara y enfocaba su propio rostro. 15 de marzo del 2002. Mi hijo tiene 9 años y está lleno de vida. Le prometí que cuando crezca le voy a enseñar a jugar ajedrez como mi padre me enseñó. Le prometí que vamos a viajar juntos, que le voy a mostrar el mundo. Le prometí que siempre voy a protegerlo. El vídeo terminaba ahí. Pero había un archivo de texto adjunto. Lo abrí. Detective Ríos. Le mostré esto porque necesita entender que no soy un monstruo. Soy un padre. Era un padre a quien le arrebataron todo lo que amaba, no solo por 2 criminales, sino por un sistema completo que decidió que la vida de mi hijo valía menos que la conveniencia, menos que el dinero, menos que el orgullo profesional. Cada persona que he castigado tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Sánchez pudo haber dicho la verdad. Moreno pudo haber rechazado el soborno. Fuentes pudo haber trabajado el caso con diligencia. Méndez pudo haber escrito con compasión en lugar de sensacionalismo. Pero nadie hizo lo correcto. Y ahora, 6 años después, estoy haciendo lo que debieron haber hecho desde el principio. Estoy impartiendo justicia. Quedan 3 lecciones. 3 personas más que necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Y detective, sé que está tratando de detenerme. Respeto eso. Pero también sé que una parte de usted entiende por qué hago esto. Cuando todo termine, cuando las 7 lecciones estén completas, podrá arrestarme. No voy a huir. No voy a resistirme. Mi trabajo habrá terminado. Pero hasta entonces, déjeme completar lo que el sistema no pudo. Atentamente. Tomás Vargas. Maestro. Cerré el archivo y me quedé mirando la pantalla en blanco. Ramón estaba esperando mi reacción, pero no tenía palabras. ¿Cómo explicas que entiendes perfectamente la lógica de un asesino serial? ¿Cómo admites que parte de ti, una parte oscura que prefieres ignorar, quiere que termine lo que empezó? Detective, ¿estás bien?, preguntó Ramón con genuina preocupación. No, respondí honestamente. No lo estoy. Pero necesito hacer mi trabajo de todas formas. El teléfono sonó. Era Salazar,
y su voz tenía ese tono de urgencia que había aprendido a temer. Lorenzo, necesito que vengas a la residencia del juez Marco Delgado. Ahora. El juez Delgado vivía en una mansión en las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era el tipo de lugar donde vivía la gente que se beneficiaba del sistema corrupto, donde los jueces que dictaban sentencias lenientes recibían sus recompensas en forma de propiedades caras y vidas cómodas. Cuando llegamos, la escena era diferente a las anteriores. Esta vez, Tomás había entrado en la casa de Delgado durante una cena. El comedor estaba preparado para una cena elegante, había botellas de vino caro, platos importados, todo lo que el dinero podía comprar. Y en medio de todo ese lujo, estaba el cuerpo del juez Marco Delgado. La escena era grotesca en su simbolismo. Delgado estaba sentado en la cabecera de su propia mesa de comedor. Pero su boca había sido forzada a abrirse y llenada hasta el punto de asfixia con comida, la misma comida cara que había estado planeando disfrutar esa noche. Foie gras, caviar, carnes premium, todo forzado dentro de su garganta hasta que no pudo respirar más. La doctora Ochoa estaba documentando la escena con su eficiencia habitual, pero pude ver la repulsión en sus ojos. Causa de muerte por asfixia, confirmó. Pero detective, el asesino lo mantuvo consciente durante todo el proceso. Hay sedantes en su sistema, pero en dosis calculadas para mantenerlo despierto pero incapaz de resistirse. Esencialmente lo obligó a experimentar lo que significa ser forzado a consumir más de lo que puedes soportar. El mensaje estaba en el plato principal, escrito con salsa sobre el mantel de lino blanco. Para Mateo, lección número 5, gula. El que se alimentó de la corrupción, se ahoga en su propio festín. La justicia que vendiste por banquetes, te consume desde adentro. Pero había algo más. En la pared del comedor, Tomás había colgado documentos. Eran registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas a las cuentas de Delgado, fotos de él en restaurantes caros con figuras conocidas del crimen organizado, evidencia de años de corrupción judicial. Ramón examinaba los documentos con una mezcla de horror y fascinación. Detective, esto es evidencia de décadas de corrupción. Delgado no solo dio una sentencia leve en el caso Vargas, aparentemente lo hizo en docenas de casos. Tomó dinero, favores, regalos, todo a cambio de justicia pervertida. Miré el cuerpo de Delgado y traté de sentir compasión. Traté de recordar que mi trabajo era proteger a todos, incluso a los corruptos. Pero todo lo que podía pensar era en Mateo Vargas, un niño de 9 años cuyo futuro había sido robado parcialmente porque este hombre había decidido que 10 años era suficiente castigo para asesinato. Salazar se acercó, su rostro mostraba la tensión de días sin dormir adecuadamente. Lorenzo, esto está escalando. Los medios están enloqueciendo, la presión política es insoportable. Necesito resultados. Comandante, Tomás está siguiendo un patrón preciso. Quedan 2 víctimas, Eduardo Ruiz y Pablo Mendoza, los hombres que realmente mataron a Mateo. Los está guardando para el final. Entonces ponemos protección las 24 horas en ambos. Ya lo intenté, respondí. Ambos han desaparecido. Es como si supieran que son los siguientes. O tal vez Tomás ya los tiene, sugirió Ramón. La posibilidad me heló la sangre. Si Tomás tenía a Ruiz y Mendoza, si los estaba guardando para sus lecciones finales, entonces el fin estaba cerca. Y una vez que completara sus 7 lecciones, ¿qué pasaría? ¿Realmente se entregaría como había prometido? ¿O tenía un plan final que ninguno de nosotros había anticipado? Esa noche volví a visitar a Carolina Vargas. Necesitaba respuestas que solo ella podía darme. Necesitaba entender la mente del hombre que estaba persiguiendo. Cuando abrió la puerta, pude ver que había estado llorando. Las noticias habían estado reportando los asesinatos constantemente, y aunque nunca mencionaban directamente a Tomás, ella sabía. Una madre siempre sabe. Nos sentamos en su pequeña sala, el mismo lugar donde habíamos hablado días antes, pero ahora había una tensión diferente en el aire. 5 personas han muerto, señora Vargas, comencé. 5 personas que su exesposo considera responsables por lo que le pasó a Mateo. Ella asintió lentamente, secándose las lágrimas con un pañuelo gastado. Sé lo que está haciendo, detective. Y sé que necesita detenerlo. Pero también necesita entender algo.
Tomás no está loco. No es un psicópata. Es un hombre que el sistema destruyó tanto como esas personas destruyeron a nuestro hijo. Cuénteme sobre Mateo, pedí suavemente. No los hechos del caso, no lo que está en el expediente. Cuénteme sobre quién era realmente. Los ojos de Carolina se iluminaron por un momento, y pude ver a la madre que había sido antes de que la tragedia la cambiara para siempre. Mateo era especial, comenzó con una sonrisa triste. No del tipo que todos los padres dicen sobre sus hijos. Era genuinamente especial. Tenía esta capacidad para ver lo bueno en todos. En el barrio donde vivíamos, donde muchos niños aprendían a ser duros desde pequeños, Mateo era diferente. Era amable, compartía todo lo que tenía, defendía a los niños más pequeños en la escuela. ¿Qué le gustaba hacer? Le encantaba leer. Tomás le había enseñado a leer cuando tenía 4 años, y desde entonces siempre tenía un libro en las manos. Soñaba con ser maestro, como su papá. Decía que quería enseñarle a leer a otros niños para que pudieran viajar a mundos diferentes sin salir de Tepito. Su voz se quebró y tuve que darle un momento para recomponerse. El día que desapareció, continuó, era viernes. Mateo estaba emocionado porque había sacado 10 en su examen de matemáticas y quería mostrarle a Tomás. Salió de la escuela a las 3 como siempre. Normalmente yo lo recogía, pero ese día tenía que trabajar horas extra. Le dije que caminara a casa con sus amigos, como había hecho docenas de veces antes. ¿Qué pasó entonces? Sus amigos dijeron que Mateo vio a un perrito herido en un callejón. Usted sabe cómo son los niños con los animales. Se separó del grupo para ver si podía ayudar. Eso fue lo último que alguien lo vio vivo. Eduardo Ruiz y Pablo Mendoza estaban esperando ahí. Lo habían estado observando durante días, planeando el momento perfecto. ¿Cómo se enteraron de lo que pasó después? El interrogatorio de Mendoza, antes de que retractara su confesión. Dijo que lo habían llevado a un edificio abandonado. Que Mateo había llorado, había pedido a su mamá y su papá, había rogado que lo dejaran ir a casa. Dijo que Mateo les preguntó por qué le estaban haciendo daño, que él no les había hecho nada malo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, y las mías también. ¿Sabe lo que más me mata, detectiva? Que Mateo murió sin entender por qué. Murió pensando que había hecho algo mal, que de alguna manera merecía lo que le estaban haciendo. Un niño de 9 años, uno de los más puros y bondadosos que he conocido, murió creyendo que el mundo era cruel y que él lo merecía. No había palabras para eso. No había consuelo que pudiera ofrecer. Solo podía sentarme ahí, sintiendo el peso de un dolor que nunca terminaría realmente. Después de unos minutos, Carolina se recompuso lo suficiente para continuar. Tomás nunca se recuperó de eso. No solo de la muerte de Mateo, sino de saber cómo murió. De saber que nuestro hijo había sufrido, había tenido miedo, había pedido ayuda que nunca llegó. Tomás se culpaba a sí mismo. Decía que si hubiera insistido en recogerlo ese día, si hubiera sido más estricto, si hubiera. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo decidió hacer esto? No lo sé exactamente. Fue gradual. Primero estaba la negación, luego la depresión, luego la ira. Pasaba horas leyendo el expediente del caso, señalando cada error, cada mentira, cada injusticia. Cuando Ruiz y Mendoza recibieron solo 10 años, algo en Tomás se rompió definitivamente. Dejó de hablar de justicia dentro del sistema y comenzó a hablar de justicia fuera de él. ¿Intentó detenerlo? Por supuesto, respondió con amargura. Le rogué que buscara terapia, que dejara ir la ira, que intentara reconstruir su vida. Pero detective, ¿cómo le dices a un padre que deje ir la memoria de su hijo asesinado? ¿Cómo le dices que acepte que los hombres que mataron a su hijo van a salir de prisión y tener una segunda oportunidad cuando su hijo nunca la tuvo? No puedes, admití. ¿Exacto? No puedes. Así que Tomás eligió otro camino. Y detective, sé que está mal, sé que es asesinato, sé que viola todo lo que la sociedad dice que es correcto. Pero una parte de mí, una parte que me avergüenza pero que no puedo negar, una parte de mí está orgullosa de que Mateo tenga un padre que lo amó lo suficiente como para hacer esto. Sus palabras resonaron en mi mente mientras conducía de regreso a la estación.
¿Hasta dónde llegarías por alguien que amas? ¿Qué líneas cruzarías? ¿Qué reglas romperías? Ramón estaba esperándome con noticias. Detective, creo que encontré donde Tomás está manteniendo a Ruiz y Mendoza. ¿Dónde? Hay un almacén abandonado cerca del lugar donde encontraron el cuerpo de Mateo. Pertenecía a la familia de Tomás antes de que quebrara. He estado revisando registros de propiedad y ese lugar sigue a nombre de su padre fallecido. Es el lugar perfecto. Aislado, con significado personal, y nadie ha estado ahí en años. Organiza un equipo, ordené. Vamos a entrar esta noche. Pero mientras hacía los preparativos, recibí otro mensaje de texto de Tomás. Detective Ríos, sé que encontró el almacén. Sé que viene esta noche. Lo estoy invitando. Quiero que vea las últimas 2 lecciones. Quiero que entienda completamente por qué todo esto era necesario. Venga solo. Si trae refuerzos, Ruiz y Mendoza morirán antes de que pueda detenerme. Pero si viene solo, le prometo que podrá ver el final completo de esta historia. La decisión es suya. ¿Viene como detective o como testigo? Era una trampa. Tenía que serlo. Pero también era una oportunidad. Una oportunidad de finalmente confrontar al hombre detrás de los asesinatos, de entender completamente su motivación, y tal vez, solo tal vez, de convencerlo de que se detuviera antes de completar su venganza. Le mostré el mensaje a Salazar. No puedes ir solo, dijo inmediatamente. Es demasiado peligroso. Si no voy solo, matará a Ruiz y Mendoza antes de que podamos detenerlo. Ruiz y Mendoza son criminales convictos. Tu vida vale más. ¿Lo hace?, pregunté. ¿Realmente lo hace? Porque cada día veo cómo el sistema protege a gente como ellos, cómo les da segundas oportunidades mientras las víctimas y sus familias no reciben ninguna. Salazar me miró con una expresión que no podía descifrar. Lorenzo, ¿estás seguro de que todavía quieres atraparlo? La pregunta me golpeó como un puño. Era la primera vez que alguien había vocalizado lo que yo había estado pensando, pero no me atrevía a admitir. Tengo que ir, respondí, evadiendo la pregunta real. Es mi trabajo. Esa noche, mientras conducía solo hacia el almacén abandonado, pensé en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento. Pensé en los casos que había resuelto, en los criminales que había arrestado, en las veces que el sistema había funcionado y en las muchas más veces que había fallado. Pensé en Mateo Vargas, un niño que solo quería ayudar a un perrito herido y terminó pagando el precio más alto. Pensé en Tomás Vargas, un maestro que se había convertido en asesino porque el sistema le había fallado de las maneras más fundamentales. Y pensé en mí mismo, detective Lorenzo Ríos, un hombre que había dedicado su vida a la ley pero que ahora cuestionaba si la ley realmente servía a la justicia. El almacén estaba en una zona industrial abandonada, rodeado de otros edificios en decadencia. Era el tipo de lugar donde la ciudad guarda sus cicatrices, donde las historias de fracaso económico se acumulan en estructuras oxidadas y ventanas rotas. Estacioné mi coche y saqué mi arma. Mi mano estaba firme, mi mente clara. Había tomado mi decisión. Iba a entrar, iba a confrontar a Tomás Vargas, y de alguna manera iba a encontrar una manera de terminar esto que honrara tanto la ley como la justicia. La puerta principal del almacén estaba entreabierta, una invitación obvia. Entré lentamente, mi arma lista, todos mis sentidos alertas. El interior estaba iluminado con velas, docenas de ellas, creando sombras danzantes en las paredes. Y al fondo del espacio abierto, vi 3 figuras. Tomás Vargas estaba de pie entre 2 hombres atados a sillas. Eduardo Ruiz y Pablo Mendoza. Los últimos 2 nombres en su lista. Detective Ríos, dijo Tomás con una calma perturbadora. Gracias por venir. Bienvenido a las lecciones finales. Me acerqué lentamente, manteniendo mi arma apuntada pero no amenazante. Por primera vez estaba cara a cara con el hombre que había estado persiguiendo, el maestro vengador que había aterrorizado a la ciudad. Tomás, comencé. No tiene que hacer esto. Ya hizo su punto. Mi punto, río amargamente. Detective, esto no es un punto. Esto es justicia. Justicia real, no la farsa que el sistema ofrece. Ruiz y Mendoza estaban conscientes, amordazados,
con terror absoluto en sus ojos. Y en ese momento, viéndolos ahí, vi lo que Mateo debió haber visto en sus últimas horas. Vi el miedo, la incomprensión, la desesperación de saber que nadie vendría a salvarte. Tomás siguió mi mirada. Sí, detective. Ahora ven lo que mi hijo vio. Ahora sienten lo que él sintió. Y en unos momentos, aprenderán las últimas 2 lecciones que necesitan aprender. Bajé mi arma lentamente. No porque quisiera, sino porque en ese momento me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que parte de mí quería dejar que Tomás completara lo que había comenzado. Tomás, dije suavemente. Mateo no hubiera querido esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, susurró. Mi hijo era bondadoso, era puro. Hubiera querido perdón, no venganza. Pero detective, yo no soy tan bueno como mi hijo. Yo no puedo perdonar. Solo puedo enseñar las lecciones que el sistema no pudo enseñar. Y así comenzaron las lecciones finales, mientras yo observaba, paralizado entre mi deber y mi comprensión, entre la ley y la justicia, entre lo que debía hacer y lo que parte de mí quería permitir. Porque a veces, la línea entre el bien y el mal no es tan clara como nos gustaría creer. A veces, la justicia tiene un rostro que el sistema legal nunca reconocería. Y a veces, los héroes y los villanos son solo personas rotas tratando de encontrar sentido en un mundo que les ha fallado de las maneras más crueles. Hay un silencio particular que precede a la violencia inevitable. No es la ausencia de sonido, sino una cualidad en el aire que hace que cada respiración se sienta más pesada, cada latido del corazón más fuerte. Ese silencio llenaba el almacén abandonado mientras Tomás Vargas se movía entre sus 2 últimas víctimas como un profesor preparando su lección final. Eduardo Ruiz, el flaco, tenía los ojos desorbitados por el terror. A pesar de la mordaza, podía escuchar sus gemidos sofocados, súplicas inarticuladas que nunca llegarían a ninguna parte. A su lado, Pablo Mendoza, el chino, temblaba violentamente, su rostro empapado en sudor y lágrimas. Ambos sabían que no habría escape, no habría perdón, no habría misericordia. Porque ellos no habían mostrado misericordia a Mateo. Detective Ríos, comenzó Tomás con una voz que sonaba casi pedagógica, aprecio que haya venido solo. Aprecio que esté dispuesto a ser testigo de esto. Porque alguien necesita ver. Alguien necesita entender por qué todo esto era necesario. Tomás, dije manteniendo mi voz firme a pesar del caos en mi mente. Todavía puedes detenerte. Todavía puedes elegir un camino diferente. Él me miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Detective, este es el único camino que quedaba. Durante 6 años, esperé que el sistema hiciera lo correcto. Esperé que alguien reconociera la injusticia. Esperé que estos 2 hombres, él señaló a Ruiz y Mendoza, mostraran aunque sea una pizca de remordimiento genuino. Pero nadie hizo nada. Se acercó a Eduardo Ruiz primero. El flaco era un hombre delgado de 38 años, con el rostro marcado por años de vida dura. Pero en ese momento, atado e indefenso, no parecía peligroso. Parecía exactamente lo que era, un cobarde que solo había sido valiente cuando atacaba a un niño indefenso. Tomás le quitó la mordaza lentamente. Ruiz inmediatamente comenzó a rogar. Por favor, lo siento mucho. Estaba drogado, no era yo mismo. He cambiado, he encontrado a Dios en prisión. Por favor, tengo familia ahora, tengo una novia que me espera. Tomás escuchó en silencio, y cuando Ruiz terminó, habló con una calma escalofriante. Mateo también tenía familia. Mateo también tenía gente que lo esperaba. Mateo era un niño de 9 años que solo quería ayudar a un perro herido. ¿Le diste la oportunidad de suplicar? ¿Escuchaste cuando rogó que lo dejaras ir? Yo no, Ruiz estaba sollozando ahora. No quería lastimarlo tanto. Fue Mendoza quien. Tomás lo abofeteó fuertemente. No mientas. No en tus últimos momentos. No le hagas ese insulto final a la verdad. Se volvió hacia mí. Detective, ¿sabe qué les hicieron a mi hijo? ¿Leyó los reportes forenses completos? ¿Los que trataron de mantener fuera de los medios para proteger la sensibilidad pública? No respondí, pero mi silencio fue respuesta suficiente.
Déjeme explicarle, continuó Tomás. Eduardo Ruiz aquí presente abusó sexualmente de mi hijo durante horas. El reporte forense mostró trauma extenso, evidencia de violencia repetida. Mateo estaba vivo durante todo esto, consciente, sintiendo cada segundo de su pesadilla. Ruiz estaba negando con la cabeza violentamente, pero no podía negar las lágrimas en sus ojos, la culpa escrita en cada línea de su rostro. Y después, cuando terminaron con él, cuando Mateo ya no era útil para sus depravaciones, lo estrangularon. Pero no fue rápido. El forense dijo que tomó varios minutos. Varios minutos en los que mi hijo luchó por respirar, luchó por vivir, probablemente pensando que mamá y papá vendrían a salvarlo. La voz de Tomás se quebró por primera vez, y pude ver el padre destrozado debajo del vengador. Pero nadie vino, susurró. Nadie vino a salvarlo. Y cuando finalmente encontraron su cuerpo, este hombre, él señaló a Ruiz, recibió solo 10 años. 10 años por torturar y asesinar a un niño. Menos de un año por cada año que mi hijo vivió. Tomás se alejó hacia una mesa que había preparado. Había instrumentos ahí, herramientas que hicieron que mi estómago se retorciera. Supe inmediatamente lo que iba a hacer, cómo iba a castigar el pecado de la lujuria. No tienes que hacer esto, dije, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí. Tomás, si haces esto, no hay vuelta atrás. Cruzarás una línea que... ¿Qué, detective? ¿Que me convertirá en monstruo? Miró hacia Ruiz. Este hombre ya cruzó esa línea cuando tocó a mi hijo. Yo solo estoy equilibrando la balanza. Lo que siguió fue brutal más allá de toda descripción. No voy a detallar cada momento, cada sonido, cada súplica. Basta decir que Tomás había planeado meticulosamente cómo castigar la lujuria de Eduardo Ruiz de una manera que asegurara que experimentara una fracción del dolor que había infligido. Cuando terminó, cuando los gritos finalmente cesaron, Tomás clavó el mensaje en el pecho sin vida de Ruiz. Para Mateo, lección número 6, lujuria. El que robó la inocencia, pierde su propia carne. Los apetitos que no pudiste controlar, ahora te consumen. Me quedé ahí, paralizado. Como detective, debería haber intervenido. Debería haber disparado, debería haber arrestado a Tomás antes de que pudiera completar su venganza. Pero no lo hice. Me quedé ahí como testigo, exactamente como Tomás había querido. ¿Por qué? Porque una parte de mí, una parte oscura y vengativa que nunca había reconocido antes, sentía que Eduardo Ruiz había recibido exactamente lo que merecía. Pablo Mendoza estaba histérico ahora, tratando de liberarse de sus ataduras con una desesperación que hizo que la silla se sacudiera violentamente. Sus ojos saltaban entre Tomás, el cuerpo de Ruiz y yo, buscando cualquier signo de salvación que no llegaría. Tomás se limpió las manos metódicamente, como un cirujano después de una operación, antes de volverse hacia Mendoza. Y ahora tú, Pablo. El chino. El hombre que mató a mi hijo porque envidiaba lo que otros niños tenían. Le quitó la mordaza a Mendoza, quien inmediatamente comenzó a hablar en un torrente de palabras. No fue envidia, lo juro por Dios, no fue así. Yo estaba con Ruiz, él me obligó, él me dijo que si no lo ayudaba me mataría. Yo no quería lastimar al niño, yo. Tomás lo abofeteó, más fuerte que a Ruiz. Mentiroso. Durante el interrogatorio original, antes de que retrataras tu confesión, dijiste textualmente, niños como él no merecen tener todo cuando nosotros no tenemos nada. Esas fueron tus palabras exactas. Mendoza comenzó a sollozar. Yo crecí sin nada, sin padre, sin oportunidades. Veía a niños como Mateo con sus uniformes limpios, con sus padres que los amaban, y yo. Y decidiste que si tú no podías tener eso, nadie debería tenerlo, terminó Tomás. Eso es envidia en su forma más pura y destructiva. Mateo no te hizo nada. Su familia no te hizo nada. Pero decidiste destruir algo hermoso porque no podías soportar que existiera. Detective, gritó Mendoza volviéndose hacia mí. Por favor, usted es policía. No puede dejar que haga esto. Cumpliré mi tiempo, haré lo que sea, pero por favor. Tomás se interpuso entre nosotros. El detective ya tomó su decisión, Pablo. Tomó la decisión de ser testigo, no interventor.
Tomó la decisión de dejar que la verdadera justicia se cumpliera. ¿Era cierto? ¿Había tomado esa decisión? Mi mano estaba en mi pistola, pero no la había desenfundado. Había tenido múltiples oportunidades de detener esto, pero no lo había hecho. ¿Qué decía eso de mí? ¿Qué decía sobre el hombre que pensaba que era? Tomás se acercó a Mendoza con un cuchillo en la mano. No uno de los instrumentos de tortura que había usado en Ruiz, sino un cuchillo simple, casi ceremonial. La envidia es un pecado que corroe desde adentro, Pablo. Te hace incapaz de apreciar lo que tienes porque estás demasiado ocupado deseando lo que otros tienen. Y lo más trágico es que destruyes cosas hermosas no porque te beneficien, sino simplemente porque no quieres que otros las tengan. Por favor, susurró Mendoza. Por favor, tengo una madre, ella me espera, ella. Tu madre seguirá esperando, la interrumpió Tomás. Así como mi esposa y yo esperamos que Mateo volviera a casa. Así como esperamos justicia que nunca llegó. Así como esperamos que alguien, cualquiera, reconociera que la vida de nuestro hijo valía más que 10 años de prisión. Lo que siguió fue diferente a la ejecución de Ruiz. Tomás había elegido un método que era físicamente menos brutal pero psicológicamente devastador. Colocó un espejo frente a Mendoza y lentamente, metódicamente, le mostró exactamente lo que la envidia le había costado. Le habló durante todo el proceso, recordándole cada momento del día que habían tomado a Mateo, cada decisión que había llevado a este momento, cada oportunidad que había tenido de ser diferente pero había elegido no tomar. Cuando terminó, cuando Mendoza finalmente dejó de respirar con los ojos abiertos mirando su propio reflejo, Tomás clavó el mensaje final. Para Mateo, lección número 7, envidia. El que arrancó ojos ajenos por celos, muere viendo su propia destrucción. Lo que no pudiste tener, nadie más lo tendrá, especialmente tú. Silencio. Un silencio absoluto y completo que llenó el almacén como agua fría. Las 7 lecciones estaban completas. Los 7 pecados habían sido castigados. La venganza de Tomás Vargas había llegado a su fin. Él se sentó en el suelo, de espaldas a los 2 cuerpos, y comenzó a llorar. No eran sollozos dramáticos, sino un llanto profundo y doloroso de un hombre que había llevado un peso imposible durante 6 años y finalmente lo había soltado. Me acerqué lentamente, mi pistola todavía en su funda, y me senté a su lado. No dije nada. ¿Qué podría decir? ¿Que lo arrestaba por asesinato? ¿Que lo que había hecho estaba mal? Las palabras se sentían vacías, inadecuadas para el momento. Después de varios minutos, Tomás habló. Sabe, detective, durante estos 6 años, me he preguntado miles de veces si Mateo me perdonaría por esto. Mi hijo era bondadoso, veía lo bueno en todos. Si estuviera aquí ahora, probablemente me diría que esto está mal, que la venganza no trae paz. Se secó las lágrimas con manos que temblaban ligeramente. Y tiene razón. Esto no me trajo paz. Maté a 7 personas y no siento nada excepto vacío. El dolor no desapareció, solo cambió de forma. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, pregunté suavemente. Porque alguien tenía que hacerlo, respondió. Porque el sistema había fallado tan completamente que la única manera de honrar la memoria de mi hijo era mostrar que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes mentir, robar, descuidar tu deber, incitar odio, vender justicia, violar inocencia o destruir por envidia sin enfrentar un precio real. Se volvió para mirarme directamente. Detective Ríos, no espero que me entienda completamente. No espero su perdón o su aprobación. Pero necesito que entienda esto, no soy un monstruo. Soy un padre que el sistema convirtió en verdugo porque no había otra opción. Hay siempre otra opción, dije, aunque mi voz carecía de convicción. ¿De verdad?, desafió. ¿Cuál era mi opción, detective? ¿Aceptar que los hombres que torturaron y asesinaron a mi hijo salieran después de 10 años? ¿Sonreír y decir que el sistema hizo su mejor esfuerzo? ¿Seguir adelante con mi vida sabiendo que cada persona que falló a Mateo estaba viviendo cómodamente sin consecuencias? No tenía respuesta. Porque tenía razón. El sistema había fallado completamente, y no había ninguna opción dentro de ese sistema que hubiera proporcionado justicia real. Tomás se puso de pie lentamente. Estoy listo, detective. Listo para que me arreste,
para que me lleve a prisión, para que me procesen por asesinato múltiple. No voy a resistirme. No voy a huir. Mi trabajo está completo. Saqué mis esposas, pero mis manos temblaban. No de miedo, sino de la comprensión de lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de arrestar a un hombre que había hecho lo que el sistema no pudo hacer. Estaba a punto de procesar a alguien cuyo único crimen real era amar a su hijo demasiado como para dejar que su muerte no tuviera sentido. Antes de esposarlo, necesitaba saber una cosa más. Tomás, si pudieras volver atrás, si pudieras elegir un camino diferente, ¿lo harías? Él consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, dijo finalmente. Porque cada una de esas 7 personas tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Sánchez pudo haber dicho la verdad. Moreno pudo haber rechazado el soborno. Fuentes pudo haber trabajado el caso. Méndez pudo haber escrito con compasión. Delgado pudo haber dictado justicia real. Ruiz y Mendoza pudieron haber no tocado a mi hijo. Su voz se endureció. Cada uno de ellos eligió el pecado sobre la virtud. Cada uno de ellos eligió la conveniencia sobre la justicia. Y cada uno de ellos pagó el precio de esa elección. No, detective. No cambiaría nada. Comencé a esposarlo, pero entonces algo inesperado sucedió. Mi radio crepitó con la voz urgente de Ramón. Detective Ríos. Necesitamos su ubicación ahora. Tenemos reportes de disparos en el almacén. Estamos enviando unidades de respuesta. Maldije en voz baja. Le había dicho que viniera solo, pero obviamente Ramón había desobedecido órdenes y había estado rastreándome. En minutos, este lugar estaría lleno de policías. Tomás me miró con comprensión. Esto complica las cosas, ¿verdad? Tomás, cuando lleguen esos oficiales, si te encuentran aquí con 2 cuerpos y todas estas evidencias, ¿Van a qué, detective? ¿Dispararme? ¿Matarme en el lugar? Estaré de rodillas con las manos en la cabeza. No les daré razón para usar fuerza letal. Pero en ese momento, me di cuenta de algo. Vi la determinación en sus ojos, la paz que había encontrado después de completar sus 7 lecciones. Y entendí que Tomás Vargas no tenía intención de ir a prisión. No tenía intención de enfrentar un juicio, de pasar décadas en una celda, de convertirse en otro número en el sistema que tanto despreciaba. Tomás, no, comencé. Pero él ya se había movido. En un movimiento fluido, tomó mi pistola de mi funda antes de que pudiera reaccionar. No la apuntó hacia mí, la apuntó hacia sí mismo. Detective, gracias por ser testigo, dijo con calma. Gracias por entender, incluso si no puede admitirlo. Gracias por dejarme completar lo que tenía que hacer. Tomás, espera. Dígale a Carolina que lo siento, continuó. Dígale que Mateo fue mi último pensamiento. Dígale que espero, donde sea que vaya después de esto, volver a ver a nuestro hijo. No hagas esto, rogué. Has hecho tu punto. El mundo sabe ahora lo que pasó. Puedes usar un juicio para exponer todo, ¿Para qué, detective? ¿Para pasar décadas en prisión mientras abogados debaten mi cordura? ¿Para convertir el dolor de mi hijo en otro espectáculo mediático? No. Esto termina aquí, en mis términos. Escuché sirenas en la distancia, acercándose rápidamente. Segundos, tal vez un minuto antes de que llegaran. Mateo, susurró Tomás, cerrando los ojos. Papá ya terminó su tarea. Papá hizo lo que prometió. Nadie se salió con la suya. Nadie escapó de las consecuencias. Y entonces, antes de que pudiera hacer nada, antes de que pudiera detenerlo, Tomás Vargas se convirtió en la 8ª y última víctima de su propia búsqueda de justicia. El disparo resonó en el almacén vacío como un trueno, y cuando el eco finalmente se desvaneció, solo quedó el silencio. Un silencio que se sentía como el final de una historia que nunca debió ser escrita, pero que el sistema había forzado a existir. Un silencio que me perseguiría por el resto de mi carrera, por el resto de mi vida. Un silencio que planteaba preguntas que nunca tendrían respuestas satisfactorias. Cuando Ramón y el equipo de respuesta llegaron minutos después, encontraron 3 cuerpos en el almacén.
2 asesinos convictos que habían cumplido su tiempo pero nunca su penitencia real. Y un maestro que había impartido 7 lecciones que el mundo nunca olvidaría. Y me encontraron a mí, detective Lorenzo Ríos, sentado en el suelo con mi pistola en la mano, cubierto en la evidencia de una verdad incómoda, que había permitido que todo sucediera. Que había sido cómplice al ser testigo. Que había elegido la justicia sobre la ley. Ramón se arrodilló a mi lado. Detective, ¿qué pasó aquí? Miré los 3 cuerpos, la escena del último acto de la tragedia de los Vargas, y respondí con la única verdad que importaba. Justicia, Ramón. Lo que pasó aquí fue justicia. Tal vez no la justicia que el sistema reconoce, tal vez no la justicia que está escrita en los libros de leyes, pero justicia al fin. Él me miró sin comprender completamente, pero eventualmente asintió. Porque algunos de nosotros en ese departamento, algunos de nosotros que habíamos visto cómo el sistema fallaba una y otra vez, entendíamos que a veces la justicia tiene que encontrar caminos que la ley nunca aprobaría. Mientras los forenses comenzaban su trabajo, mientras los fotógrafos documentaban la escena, mientras el maquinaria del sistema legal comenzaba a procesar lo que había sucedido, me quedé sentado ahí, pensando en Mateo Vargas. Un niño de 9 años que solo quería ayudar a un perro herido. Un niño cuya muerte había desencadenado una serie de eventos que habían terminado con 8 personas muertas. Un niño que, en su inocencia, probablemente habría perdonado a todos. Pero Mateo no estaba aquí para perdonar. Solo estábamos nosotros, los vivos, tratando de darle sentido a las lecciones que su padre había enseñado con sangre. Y mientras me llevaban para interrogatorio, mientras comenzaba el proceso que eventualmente me costaría mi placa pero nunca mi sueño, una cosa era clara. Las 7 lecciones del maestro de la justicia habían sido enseñadas. La pregunta era, ¿alguien las había aprendido? Octubre del 2009. Un año completo había pasado desde aquella noche en el almacén, pero el tiempo no había traído el olvido que algunos esperaban. Si acaso, había cristalizado los eventos en algo más permanente, más significativo. Las 7 lecciones del maestro de la justicia se habían convertido en parte del folclore urbano de Ciudad de México, una historia que la gente contaba en voz baja, con una mezcla de horror y algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Yo ya no era detective. Esa placa que había llevado durante 19 años me fue arrebatada 3 meses después de aquella noche. La investigación interna fue brutal, meticulosa y absolutamente necesaria. ¿Cómo había permitido que Tomás Vargas ejecutara a 2 hombres frente a mí? ¿Por qué no había intervenido? ¿Por qué mi arma terminó en las manos del suicida? Las respuestas que di durante esos interrogatorios interminables fueron honestas, quizás demasiado honestas. Admití que había dudado. Admití que había entendido la lógica de Tomás. Admití que parte de mí sintió que Eduardo Ruiz y Pablo Mendoza habían recibido exactamente lo que merecían. Esas admisiones me costaron mi carrera. Pero salvaron algo más importante, algo que no sabía que valoraba tanto hasta que estuvo en peligro de perderse, mi integridad. Ahora trabajaba como investigador privado desde una oficina pequeña en la colonia Condesa. Los casos eran diferentes, más pequeños, pero de alguna manera más satisfactorios. Ayudaba a personas que el sistema había olvidado o ignorado. Encontraba respuestas para familias que necesitaban cierre. Hacía el trabajo que el detective que era nunca había tenido tiempo de hacer. Ramón Torres había sido ascendido. Ahora era detective senior, llevando casos importantes, haciendo el trabajo que yo solía hacer. Todavía nos veíamos ocasionalmente para tomar café, pero había una incomodidad entre nosotros que no existía antes. Él había elegido quedarse dentro del sistema. Yo había sido expulsado por cuestionarlo. Nuestros caminos habían divergido en formas que ninguno de los dos había anticipado. La mañana del aniversario de la muerte de Tomás Vargas comenzó como cualquier otra. Café negro, periódico, la rutina de alguien que ha aprendido que la estructura es la única manera de mantener a raya los fantasmas del pasado. Pero el artículo en la página 3 rompió esa ilusión de normalidad. Un año después, el legado del maestro de la justicia. Por Carmen Ochoa, periodismo investigativo. Ha pasado un año desde que Tomás Vargas, el hombre conocido como el maestro de la justicia, completó su serie de ejecuciones que conmocionaron a Ciudad de México. 7 personas muertas, cada una castigada por lo que Vargas consideraba su papel en la muerte de su hijo Mateo. Y al final, Vargas mismo se convirtió en la 8ª víctima.
Pero el impacto de sus acciones va mucho más allá de esas 8 muertes. En el año que ha pasado, hemos visto cambios significativos en cómo el sistema judicial maneja casos de abuso infantil. Las sentencias han aumentado dramáticamente. Los jueces son más cuidadosos. Los policías son más diligentes. Los periodistas son más responsables. ¿Fue este cambio resultado directo de las acciones de Vargas? Oficialmente, nadie admitirá esa conexión. Pero extraoficialmente, todos saben la verdad. El maestro de la justicia enseñó lecciones que el sistema había fallado en enseñar. Y la sociedad, por más incómodo que sea admitirlo, aprendió de esas lecciones. El artículo continuaba, detallando cada caso, cada víctima, cada lección. Pero lo que más me impactó fue la sección final. En una encuesta realizada a 1000 ciudadanos de Ciudad de México, el 63% dijo que aunque no aprueba los métodos de Vargas, entiende por qué los usó. El 42% dijo que Vargas era un héroe. Solo el 31% lo llamó un villano. El resto dijo que era ambos, o que no podía clasificarlo en categorías tan simples. Estas cifras son perturbadoras porque revelan algo profundo sobre nuestra relación con el sistema de justicia. Cuando más de la mitad de la población entiende por qué alguien tomaría la justicia en sus propias manos, cuando casi la mitad lo llama héroe, tenemos que preguntarnos, ¿qué tan roto está nuestro sistema? El exdetective Lorenzo Ríos, quien perdió su placa por su papel en los eventos de aquella noche, rechazó ser entrevistado para este artículo. Pero sus acciones, o su falta de acción, hablan por sí mismas. Él también aprendió las lecciones del maestro. La pregunta es, ¿aplicará esas lecciones de manera diferente? Cerré el periódico y miré por la ventana de mi oficina. La ciudad continuaba su ritmo frenético, indiferente a las reflexiones filosóficas sobre justicia y moralidad. Pero yo sabía que debajo de esa superficie de normalidad, algo había cambiado. Tomás Vargas había plantado semillas que seguirían creciendo durante años. Mi teléfono sonó. Era Carolina Vargas. Detective Ríos, comenzó, y luego se corrigió. Perdón, señor Ríos. Sé que ya no es detective. Carolina, le he dicho que puede llamarme Lorenzo. Lo sé, pero siempre será el detective para mí. Lorenzo, necesito verlo. Hay algo que necesito mostrarle. Una hora después estaba en su apartamento, el mismo lugar donde habíamos hablado un año antes. Carolina se veía diferente. Había recuperado algo de peso, su cabello estaba mejor cuidado, había una luz en sus ojos que no había visto antes. No era felicidad exactamente, pero era algo parecido a la paz. ¿Cómo ha estado, Carolina? Mejor, respondió honestamente. Nunca será fácil, nunca dejaré de extrañar a Mateo. Pero he encontrado una manera de vivir con el dolor en lugar de dejar que el dolor viva por mí. Me mostró fotos. Ella ahora trabajaba con una organización que ayudaba a familias de víctimas de abuso infantil a navegar el sistema judicial, a encontrar recursos, a no sentirse solos en su dolor. Tomás me enseñó algo antes de morir, dijo mientras organizaba las fotos. Me enseñó que el dolor puede ser destructivo o puede ser constructivo. Él eligió el camino destructivo. Yo estoy tratando de elegir el constructivo. Me alegra oír eso, respondí sinceramente. Pero Lorenzo, no lo llamé aquí para mostrarle fotos. Lo llamé por esto. Me entregó una caja pequeña. Adentro había una carta, amarillenta con el tiempo, escrita en la letra perfecta y caligráfica que había aprendido a reconocer. Era de Tomás, pero estaba fechada 3 años antes de su muerte. La abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Carolina. Si estás leyendo esto, significa que he completado lo que tenía que hacer, o he muerto intentándolo. De cualquier manera, hay cosas que necesitas saber, cosas que nunca pude decirte mientras vivía porque sabía que tratarías de detenerme. Primero, nada de esto es tu culpa. No el secuestro de Mateo, no mi venganza, nada. Tú fuiste la mejor madre que nuestro hijo podría haber pedido. Mateo te amaba con todo su corazón, y ese amor era correspondido de maneras que yo nunca pude igualar. Segundo, quiero que sepas que no estoy loco. Sé exactamente lo que estoy haciendo y por qué. He considerado cada alternativa, he explorado cada opción dentro del sistema legal. Todas fallaron.
Esta es la única manera de asegurar que las personas que fallaron a nuestro hijo enfrenten consecuencias reales. Tercero, y esto es lo más importante, necesito que continúes viviendo. Necesito que encuentres alegría de nuevo, que construyas una nueva vida, que no dejes que la tragedia que nos sucedió defina cada momento de tu existencia. Mateo no hubiera querido que pasaras el resto de tu vida en duelo perpetuo. Finalmente, si hay un detective involucrado en mi caso, si hay alguien tratando de detenerme, espero que sea alguien bueno. Alguien que pueda entender, aunque no apruebe. Alguien que pueda ver los matices grises en un mundo que insiste en ser pintado en blanco y negro. Dile a ese detective, si existe, que no lo culpo por hacer su trabajo. Dile que respeto su posición. Y dile que espero, de alguna manera, que mis acciones le enseñen algo sobre la naturaleza de la justicia que ninguna academia de policía podría enseñar. Con amor eterno. Tomás. Pede hay un sobre adicional en esta caja. No lo abras hasta el primer aniversario de mi muerte. Cuando llegue ese momento, sabrás qué hacer con él. Miré a Carolina. Entonces hoy es el día. Sí, respondió, sacando el segundo sobre. Lorenzo, antes de abrirlo, necesito preguntarte algo. ¿Aprendiste algo de Tomás? ¿Te enseñó algo sobre la justicia? La pregunta me hizo pausar. Durante el año pasado, había pensado en eso constantemente. ¿Qué había aprendido de Tomás Vargas? Aprendí, comencé lentamente, que la justicia y la ley no siempre son la misma cosa. Aprendí que el sistema está tan roto que a veces empuja a la gente buena a hacer cosas terribles. Aprendí que cada persona tiene un punto de quiebre, un lugar donde la moralidad se vuelve negociable si el dolor es suficientemente profundo. ¿Y eso te hace mejor investigador? Me hace más humano, respondí. Me hace entender que no todas las situaciones tienen respuestas fáciles, que no todos los casos son simplemente buenos contra malos. Carolina asintió y abrió el segundo sobre. Adentro había otra carta, esta mucho más corta. Carolina y detective. Si ambos están leyendo esto juntos, como espero que lo hagan, significa que han sobrevivido al año más difícil de sus vidas. Han sobrevivido al escrutinio público, a las preguntas imposibles, a la culpa del sobreviviente. Ahora necesito que hagan algo por mí. Necesito que visiten la tumba de Mateo juntos. Hay algo enterrado allí, bajo el rosal que plantamos, algo que solo ustedes dos deben encontrar. Lo que encuentren les dará contexto final para todo lo que pasó. Les dará la última pieza del rompecabezas. Y luego, necesito que decidan juntos qué hacer con esa información. La elección es de ustedes. TV. Carolina y yo intercambiamos miradas. El cementerio de Tepito no estaba lejos, pero el viaje en mi coche viejo se sintió interminable. Ninguno de los dos habló mucho. ¿Qué se podía decir? Estábamos a punto de descubrir algo que Tomás había querido que permaneciera oculto hasta este momento específico. La tumba de Mateo era simple pero hermosa. Una lápida blanca con su nombre, sus fechas, y una inscripción que siempre me rompía el corazón, ángel que visitó la tierra brevemente. El rosal estaba floreciendo, rosas rojas que Carolina venía a cuidar regularmente. Comenzamos a cavar cuidadosamente alrededor de las raíces, y después de varios minutos, encontramos una caja metálica enterrada a medio metro de profundidad. Adentro había un cuaderno. El diario de Tomás Vargas, documentando cada paso de su transformación de maestro destruido a ángel vengador. Páginas y páginas de planes meticulosos, reflexiones filosóficas, justificaciones morales, y algo más, algo que nos heló la sangre. Nombres. Docenas de nombres. Personas involucradas en otros casos de abuso infantil donde el sistema había fallado. Casos donde oficiales habían mentido, donde jueces habían sido lenients, donde el dinero había comprado justicia pervertida. Y junto a algunos de esos nombres, había marcas. Pequeñas anotaciones que parecían sugerir que alguien más, alguien que no era Tomás, había comenzado a seguir su ejemplo. Carolina leyó el cuaderno con lágrimas corriendo por su rostro. Lorenzo, ¿qué significa esto? ¿Tomás estaba planeando más allá de su propia venganza? ¿Estaba tratando de comenzar un movimiento? No lo sé, admití. Pero estas marcas, estas no son de la letra de Tomás. Alguien más ha estado usando este cuaderno después de su muerte.
La implicación era aterradora. ¿Había inspirado Tomás a otros? Había otros padres destrozados, otras familias que habían sido falladas por el sistema, que ahora estaban siguiendo su ejemplo. En las últimas páginas del cuaderno había un mensaje final. A quien encuentre esto. He completado mis 7 lecciones. He castigado a los 7 que fallaron a mi hijo. Pero sé que mi caso no es único. Sé que hay cientos, miles de familias como la mía, familias que han sido traicionadas por un sistema que prometió protegerlas. Este cuaderno contiene los nombres de algunos de esos casos. No todos, porque hay demasiados para documentar. Pero suficientes para comenzar. No estoy pidiendo que sigas mi ejemplo. No estoy pidiendo más violencia. Lo que estoy pidiendo es que recuerdes. Que cada nombre en este cuaderno represente una vida arruinada, una familia destrozada, una justicia negada. Si eres parte del sistema, úsalo para hacer cambios reales. Si eres un ciudadano común, úsalo para exigir responsabilidad. Si eres como yo, un padre destrozado que ha perdido todo, úsalo para entender que no estás solo. Pero sobre todo, úsalo para asegurar que estos nombres no sean olvidados. Que estas víctimas no sean ignoradas. Que el sistema que falló tan completamente sea forzado a mejorar. Las lecciones han sido enseñadas. Ahora depende de ustedes aplicarlas. El maestro. Cerré el cuaderno y miré a Carolina. ¿Qué hacemos con esto? Ella se secó las lágrimas y tomó una decisión que pude ver formarse en tiempo real en sus ojos. Se lo entregamos a los medios. No todo, no los nombres sin contexto. Pero lo suficiente para demostrar que Tomás tenía razón sobre cuán extendido está el problema. ¿No tendrás miedo de que inspire más violencia? Tengo más miedo de que estas víctimas sean olvidadas, respondió con una firmeza que no esperaba. Lorenzo, durante el último año he hablado con docenas de familias como la mía. Familias que perdieron hijos, que vieron cómo el sistema fallaba, que no tienen voz. Este cuaderno les da una voz. Tenía razón, por supuesto. Pero también sabía que publicar este cuaderno tendría consecuencias que ninguno de nosotros podría predecir completamente. Pasamos las siguientes semanas trabajando con Carmen Ochoa, la periodista que había escrito el artículo del aniversario. Ella era cautelosa, ética, se negó a publicar nombres sin contexto completo. En lugar de eso, usó el cuaderno para investigar profundamente varios de los casos que Tomás había documentado. Lo que encontró fue devastador. Caso tras caso de incompetencia judicial, corrupción policial, y víctimas abandonadas por el sistema que debería protegerlas. Cada caso era un eco de lo que había pasado con Mateo Vargas. El artículo serie que publicó fue explosivo. 5 partes, cada una documentando un caso diferente donde el sistema había fallado completamente. Las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. Algunos dijeron que estábamos glorificando a un asesino, que estábamos justificando la violencia vigilante. Otros dijeron que finalmente alguien estaba exponiendo verdades que el establishment había querido mantener ocultas. La mayoría estaba en algún punto intermedio, incómoda pero incapaz de negar los hechos presentados. Los cambios comenzaron lentamente. Nuevas leyes fueron propuestas. Protocolos policiales fueron revisados. Jueces comenzaron a dictar sentencias más duras en casos de abuso infantil. No era perfecto, no era suficiente, pero era algo. Y a través de todo esto, yo me preguntaba, ¿había valido la pena? ¿8 muertes era un precio aceptable por estos cambios? ¿O habríamos llegado aquí eventualmente sin la violencia de Tomás? No tenía respuestas. Solo tenía más preguntas. Una noche, 3 meses después de publicar el cuaderno, recibí una visita inesperada. Ramón Torres apareció en mi oficina, fuera de uniforme, con una expresión que no podía descifrar. Lorenzo, necesito mostrarte algo, dijo sin preámbulo. Me llevó a su coche y condujo hacia una zona industrial en las afueras de la ciudad. No hablamos durante el trayecto. La tensión entre nosotros había crecido en los meses desde que el cuaderno se hizo público. Finalmente nos detuvimos frente a un almacén abandonado. Uno diferente del que Tomás había usado, pero inquietantemente similar. Encontramos un cuerpo aquí esta mañana, explicó Ramón. Un hombre llamado Ricardo Soto.
Era un trabajador social que había sido acusado de abusar de niños bajo su cuidado. Pero las acusaciones fueron desestimadas por tecnicismos legales. Y fue ejecutado exactamente como Tomás ejecutó a sus víctimas. Atado, posicionado, con un mensaje. Mi corazón se detuvo. ¿Qué decía el mensaje? Ramón me entregó una foto. Era una réplica casi perfecta del estilo de Tomás. Para los olvidados, lección número 8, hipocresía. El que fingió proteger a niños mientras los lastimaba, recibe la justicia que el sistema negó. Las lecciones del maestro continúan. Un discípulo, murmuré. Alguien leyó el cuaderno, estudió los métodos de Tomás, y decidió continuar su trabajo. Lorenzo, esto es lo que temíamos, dijo Ramón. Tomás no solo mató a 7 personas. Inspiró a otros a hacer lo mismo. ¿Dónde termina esto? ¿Cuántas más personas morirán porque decidimos publicar ese cuaderno? No respondí inmediatamente. Porque la verdad era que no sabía si esto era algo que debíamos detener o algo que era inevitable dado cuán roto estaba el sistema. Ramón, finalmente dije. ¿Conoces la diferencia entre un síntoma y una enfermedad? ¿Qué quieres decir? Tomás Vargas no era la enfermedad. Era un síntoma. El sistema roto es la enfermedad. Y este nuevo caso, este discípulo, es otro síntoma. Podemos tratar los síntomas todo lo que queramos, pero hasta que curemos la enfermedad, seguirán apareciendo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que dejemos que la gente tome la justicia en sus propias manos? Sugiero que arreglemos el sistema antes de que más gente sienta que no tiene otra opción. Ramón me miró con frustración. No es tan simple, Lorenzo. Cambiar un sistema completo toma años, décadas. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que continúe la violencia? No, respondí. Hacemos nuestro trabajo. Investigamos este nuevo asesinato. Encontramos al responsable. Lo llevamos ante la justicia. Pero al mismo tiempo, nunca dejamos de trabajar para mejorar el sistema que creó tanto a Tomás como a su discípulo. Era una respuesta inadecuada para una pregunta imposible. Pero era la única respuesta que tenía. Los meses siguientes fueron un torbellino. El caso del discípulo, como los medios lo llamaban, dominó los titulares. Había debates interminables sobre si las acciones de Tomás habían hecho más daño que bien, si el cuaderno debería haber sido publicado, si la sociedad estaba al borde de un colapso moral. Pero en medio de todo ese ruido, había momentos de claridad. Momentos donde podías ver cambios reales sucediendo. Familias de víctimas que finalmente recibían justicia. Oficiales corruptos siendo procesados. Jueces siendo destituidos por negligencia. ¿Eran estos cambios resultado directo de las lecciones de Tomás? ¿O habrían sucedido de todas formas? La respuesta probablemente era ambas. La sociedad estaba lista para cambiar, pero necesitaba un catalizador. Tomás Vargas, para bien o para mal, había sido ese catalizador. Una tarde, casi 2 años después de aquella noche en el almacén, volví a visitar la tumba de Mateo. No había venido en meses, ocupado con trabajo y con la culpa de lo que había ayudado a desencadenar. Carolina estaba ahí, cuidando las rosas como siempre hacía. Nos saludamos con un abrazo silencioso, 2 personas unidas por una tragedia que ninguno había elegido pero ambos habían sido forzados a navegar. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó mientras regaba las flores. ¿Publicar el cuaderno, exponer todos esos casos? No lo sé, admití. Algunos días creo que sí. Otros días me pregunto cuánta violencia futura es nuestra responsabilidad. Ella asintió, entendiendo perfectamente la ambigüedad moral en la que ambos vivíamos ahora. ¿Sabes qué es lo extraño, Lorenzo? A veces vengo aquí y le hablo a Mateo. Le cuento sobre los cambios que están sucediendo, sobre las familias que estamos ayudando. Y juro que puedo sentir que está orgulloso. ¿Orgulloso de qué? De que su muerte, por horrible que fuera, llevó a algo positivo. De que Tomás, a su manera retorcida, convirtió nuestra tragedia en un catalizador para cambio. De que nosotros elegimos usar nuestro dolor para ayudar a otros en lugar de simplemente dejarlo consumirnos. Miré la lápida de Mateo,
ese niño de 9 años que solo había querido ayudar a un perro herido. Mateo no hubiera querido violencia, dije suavemente. Pero creo que hubiera querido que la gente recordara. Que hubiera querido que su historia significara algo. Exactamente, acordó Carolina. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos asegurando que signifique algo. Nos quedamos ahí durante otra hora, compartiendo historias sobre el trabajo que cada uno estaba haciendo, las vidas que estaban tocando, las pequeñas victorias que hacían que todo valiera la pena. No eran las grandes victorias dramáticas que las películas celebran. Eran victorias pequeñas, incrementals, el tipo que construye un mundo mejor un día a la vez. Cuando finalmente me fui, el sol se estaba poniendo sobre Ciudad de México. La ciudad continuaba su existencia caótica, millones de vidas entrelazándose en patrones demasiado complejos para comprender completamente. En algún lugar ahí afuera, el discípulo de Tomás probablemente estaba planeando su próximo movimiento. En algún lugar, otra familia estaba siendo fallada por el sistema. En algún lugar, otro padre estaba alcanzando su punto de quiebre. Pero también, en algún lugar, un oficial estaba eligiendo decir la verdad incluso cuando era difícil. Un juez estaba dictando justicia real en lugar de conveniencia. Un periodista estaba escribiendo con compasión en lugar de sensacionalismo. Un trabajador social estaba protegiendo genuinamente a los niños bajo su cuidado. Las lecciones del maestro de la justicia habían sido enseñadas. Y la sociedad, lenta y dolorosamente, las estaba aprendiendo. Esa noche, de vuelta en mi oficina, encontré un sobre que alguien había deslizado bajo mi puerta. No había remitente, solo mi nombre escrito en esa letra perfecta y caligráfica que conocía tan bien. Pero eso era imposible. Tomás estaba muerto. Yo había visto su cuerpo, había asistido a su entierro cerrado, había leído los reportes forenses. Estaba definitivamente muerto. A menos que... Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja de papel con un mensaje que haría que durmiera mal durante muchas noches. Detective Ríos. Las lecciones nunca terminan realmente. Solo evolucionan. Usted aprendió bien. Ahora es su turno de enseñar. El sistema está cambiando, pero no lo suficientemente rápido. Queda mucho trabajo por hacer. ¿Será usted el próximo maestro? ¿O será usted el próximo alumno? La decisión, como siempre, es suya. Con respeto. Un observador. Miré el papel durante largo tiempo, tratando de decidir si era genuino o elaborado, una amenaza o una invitación, algo que debía temer o algo que debía considerar. Y esa indecisión, esa ambigüedad moral, era exactamente la lección final que Tomás Vargas había querido enseñar. Que en un mundo donde el bien y el mal no son tan claros como nos gustaría creer, donde el sistema falla regularmente pero la alternativa es el caos, donde cada decisión tiene consecuencias imposibles de predecir completamente, lo único que podemos hacer es elegir. Elegir qué tipo de persona queremos ser. Elegir qué tipo de mundo queremos construir. Elegir si seremos parte del problema o parte de la solución. Tomás Vargas había hecho su elección. Había pagado el precio por esa elección. Y había forzado a todos los que lo conocieron a confrontar sus propias elecciones. Yo todavía estaba decidiendo la mía. Y tal vez, pensé mientras guardaba el mensaje en mi escritorio, esa indecisión era en sí misma una forma de sabiduría. Porque las personas que están absolutamente seguras de que tienen razón, las que nunca dudan de sus convicciones, esas son las personas más peligrosas del mundo. Ya sean policías corruptos que creen que el sistema les permite hacer lo que quieran. O maestros vengadores que creen que la violencia es la única respuesta. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. En ese espacio gris incómodo donde la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas, tratando de hacer lo correcto sin estar completamente seguros de qué es lo correcto. Ciudad de México continuaba afuera de mi ventana, una ciudad de millones de historias, cada una tan compleja y matizada como la de Tomás y Mateo Vargas. Y en algún lugar en esa ciudad, alguien más estaba sufriendo una injusticia. Alguien más estaba siendo fallado por el sistema. Alguien más estaba alcanzando su punto de quiebre. La pregunta era, ¿qué harían con ese dolor? ¿Y qué haría yo cuando lo descubriera? Las lecciones del maestro de la justicia habían terminado. Pero la educación, como siempre, continuaba.